Listo, entonces muy buenos días a todos. Desde el área de innovación de la PMO estamos generando estos espacios de capacitación en temáticas, digamos, cada mes tenemos alguna temática diferente. En este caso particular es una temática de ciberseguridad. Ustedes saben que hay unos riesgos inherentes cuando estamos manejando información, tanto de cliente como la información nuestra, y por ende estamos generando este espacio. Le agradezco a Freddy su participación. Freddy es uno de nuestros payers que trabaja en Cruz Verde, para el cliente Cruz Verde, y pues es su director de ciberseguridad y nos está apoyando en este espacio del estándar 62443, que es un estándar de ciberseguridad, como la invitación nos decía. Freddy, muchísimas gracias por tu apoyo en esta capacitación. No, muchísimas gracias, Iván, a ustedes por invitarme y muy complacido de acompañarlos. Tú me dices si arrancamos. Listo, Freddy, sí, voy a dejar de compartir para que tú puedas Perfecto. presentar. Listo. Por favor, me confirman cuando puedan ver mi pantalla. Listo, ya está en modo presentación. Listo, muy bien, perfecto. Bueno, entonces, buenos días, mucho gusto a todos. Gracias a Iván y al equipo de innovación por permitirme darles esta charla. Mi nombre es Fray Giovanni Ditama, como lo dijo Iván. Soy Page Consulting. En ese momento estoy trabajando en el proyecto Cruz Verde. Eh, el título de nuestra presentación de hoy, el del día de hoy, vamos a explorar un poco en profundidad el estándar ISE 6243, específicamente relacionado con ciberseguridad en sistemas de control de automatización industrial, que hoy en día está muy, muy en boga de todo el mundo. Mi presentación: yo soy ingeniero de sistemas, soy especialista en administración de riesgos informáticos de la Universidad Externada de Colombia. En ese momento soy candidato a magíster en ciberseguridad de la Universidad Internacional de La Rioja, es una universidad española. Cuento con más de 15 años de experiencia en todo lo relacionado con la gestión de la seguridad de la información, seguridad informática, ciberseguridad, en varios sectores. Digamos, he trabajado en el sector financiero, estuve en algunas entidades del sector financiero, en unas EPS, también trabajé para el sector público y grandes superficies también. Ostento hoy en día certificaciones como gerente de seguridad, gerente de seguridad por el consorcio perdón, ISA no, por ISACA, perdón, por ISACA, que es una digamos que de las agrupaciones en ciberseguridad con mayor reconocimiento a nivel mundial. También estoy certificado como CERDIS por la misma entidad. También soy certificado como especialista en protección de datos personales, enfocado al tema de GDPR por una entidad de auditoría española. También soy auditor interno ISO 27001. Y pues como les mencionaba, hoy en día estoy vinculado como Page Consulting dentro del proyecto Cruz Verde y soy designado como subdirector de ciberseguridad. Bueno, he traído estos temas como agenda para el día de hoy. Primero vamos a dar un corto brochazo a algunos términos que me parece importante que tengamos en cuenta antes de iniciar el proceso. Luego vamos a ver temas relacionados con una introducción de lo que es el estándar, sus objetivos y sus beneficios. Luego ya nos vamos a entrar un poco más en profundidad en lo que son los requisitos y la estructura del estándar, su proceso de implementación y algunas breves conclusiones que me parece importante compartirles. Bueno, entonces empecemos con el glosario. Una pregunta, Iván. ¿Vamos a tener preguntas y respuestas o al final o cómo sería ahí la metodología? Pues yo estoy monitoreando las preguntas que puedan surgir. Pues tenemos los dos casos. Si a ti te parece Ok. conveniente, pueden ser en el transcurso de la presentación del tema o las dejamos al final. No, Realmente, me dime. parecería adecuado en el transcurso. Con eso vemos ahí mismo el tema. ¿Te parece? Listo, tranquilo. Entonces, cuando las personas que quieran hacer preguntas nos pueden alzar la mano y pues habilitamos si Freddy no los puede ver, pues yo te digo, Freddy, hay una pregunta, hay una inquietud. Listo, perfecto. Entonces, ahí la vamos monitoreando. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, empecemos con los términos claves o con nuestro glosario. Lo primero que tenemos que entender es qué es la ciberseguridad. ¿Listo? Y la ciberseguridad no es más que una sucesión de acciones que nosotros como especialistas o como compañías ejecutamos para proteger la información
de nuestras empresas, que hoy en día es el activo más importante, las redes, que es por donde se transmite esa información, los dispositivos electrónicos, y aquí hay una amplia gama de dispositivos que van desde dispositivos celulares o dispositivos personales como celulares, tabletas y demás, pasando por equipos personales de escritorio, servidores, equipos activos de red y demás. ¿Listo? ¿Todo esto para qué? Para evitar ataques cibernéticos, robo de información o daños y accesos no autorizados. ¿Listo? Ahora vamos a hablar un poco más de términos específicos de la norma y empezamos con lo que es un sistema de control industrial o un sistema de control de automatización industrial. Entonces, ¿qué es esto? Son un conjunto de dispositivos electrónicos. Aquí hay que tener mucho cuidado en el sentido de que son dispositivos electrónicos con dedicación específica. ¿Listo? Obviamente esos dispositivos están asociados a programas informáticos y lo que buscan es controlar procesos, controlar y monitorear procesos industriales y automatizados para garantizar que la producción de una planta, bien sea una planta de producción de gas, de petróleo, en fin, cualquier tipo de planta, funcione sin ningún problema. Luego venimos con lo que es la Comisión Electrónica Internacional, sus siglas en inglés son IEC. Este es un organismo mundial que busca normalizar y desarrollar políticas para todo lo relacionado con productos tecnológicos, de tecnologías, perdón, electrónicas, eléctricas y sus relacionadas. ¿Listo? Otra organización que es importante tener en cuenta es la ISO, la Organización Internacional de Estándares, ISO por sus siglas en inglés. Importante, no es una organización gubernamental, es una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo generar normas para productos y servicios, todo enfocado a mejorar calidad, seguridad y eficiencia. Existe otra entidad que es la Sociedad Internacional de Automatización. También es otra organización similar a la ISO. Esta está enfocada a todos los temas de automatización industrial. Y pues lo que busca, como las anteriores, es, digamos, garantizar procesos seguros de automatización y ciberseguridad industrial. Otro término muy importante es la amenaza persistente avanzada. Esto hoy en día está muy al día en razón de que es con lo que nos están atacando en ese momento. Entonces, una amenaza persistente avanzada es un ataque cibernético altamente sofisticado. Cuando decimos altamente sofisticado, hacemos referencia a que son ataques que están enfocados a empresas específicas que han sido desarrollados específicamente para atacar un objetivo como tal. Eso lo hace que no sea un tema de, primero, de fácil detección y segundo, que genera un daño mucho más amplio que el que se puede presentar, que el que puede presentar un ataque con un ransomware conocido o algo por el estilo. Como les decía, está diseñado para penetrar en redes y sistemas informáticos y una característica importante que tiene este tema de amenaza persistente avanzada es que se puede prolongar en el tiempo. Muchas veces estas amenazas, dada su construcción específica, no son fácilmente detectables y se prolongan en el tiempo en el sentido de que pueden hacer un ataque inicial y luego hacer ataques sucesivos al mismo objetivo. El control de supervisión de adquisición de datos, eso es en inglés, su sigla es el SCADA. Esto es un sistema, digamos, cuando hablamos de sistema, está compuesto tanto por hardware, equipos electrónicos como software, que se utiliza en la automatización industrial para supervisar y controlar los procesos en tiempo real. ¿Listo? Estos nos funcionan muy bien, sobre todo en temas de distancias largas, geográficamente distribuidas. ¿Listo? Sistemas de control distribuidos es un sistema similar al SCADA, como lo estamos viendo hace un momento, pero ya están enfocados a, digamos, a monitoreos específicos, tipo sensores y demás, en tiempo real. Otro término bien interesante es la interfaz hombre-máquina, IHM por sus siglas en inglés, y es todo lo que nosotros utilizamos para poder, digamos, interactuar con las máquinas como tal. Llámense pantallas táctiles, equipos all-in-one celulares, y, no sé, PDTs y demás. Un controlador lógico proclamable, un PLC. Es el concepto más básico a nivel de electrónica para monitorear o controlar una máquina. Entonces son todos los dispositivos electrónicos que se programan para poder hacer control y monitoreo de procesos específicos en tiempo real. Hay otro término que me parece importante mencionar, el OLE para control de procesos u OPC. Ese es un estándar de comunicación que se utiliza en automatizaciones industriales para permitir la comunicación entre diferentes dispositivos. El OLE es un protocolo, una tecnología que desarrolló Microsoft para permitir la comunicación, o es un estándar para permitir comunicación entre dispositivos de diferentes fabricantes como tal. Y lo último que tenemos aquí es la unidad de
terminal remota. Este simplemente es un dispositivo electrónico que permite monitorear parámetros analógicos, es decir, señales de sensores, o sí, de sensores sobre todo, y que se transmiten directamente al SCADA. Bueno, ahora vayamos ya a la introducción de nuestro estándar. Entonces, antes de entrar a explicarles qué es el estándar, quería mostrarles como los principales ataques que se han presentado a infraestructuras críticas en los últimos 10 años. Entonces, el primero que tenemos fue el Night Dragon. Fue un ataque que se dirigió a compañías petroquímicas y de gas, que tenía como objetivo el espionaje y robo de información sensible para ventas. Por lo general es lo que se requiere, el objetivo de los atacantes cuando buscan, digamos, penetrar a infraestructuras críticas. Por lo general, su proceso tiene dos motivaciones. Cuando son gubernamentales, estamos hablando de temas de espionaje, y cuando son temas de entidades criminales, son simplemente temas de dinero. Entonces, fue nuestro primer, digamos, el primer ataque que se conoció importante. En este caso, el vector de ataque fue comprometer o fue realizado por medio de compromiso de sitios web públicos e inyección de SQL. Si vamos, digamos, al contexto de nuestra charla, está muy relacionado todo nuestro proceso de seguridad de la información con la ciberseguridad en las redes OT, ¿listo? Operaciones tecnológicas como tal. Una vulnerabilidad que tengamos sobre la capa de usuario final nos puede llegar a afectar la producción de la compañía como tal. Stuxnet, esta fue también fue un ataque en su momento muy, muy sonado. Eh, digamos que comprometió a tres naciones supernombradas que son Irán, Irán, la Mossad de Israel y pues los Estados Unidos como tal. Este fue un malware que, como lo mencionamos acá, buscaba inhabilitar las plantas nucleares iraníes. Fue una amenaza persistente, una APT, y fue como la primera, se consideró como la primer ciberarma que se desarrolló como tal. Esto fue desarrollada bueno, se presume porque no hay evidencias aún, que fue desarrollada por el Mossad de Israel, ¿listo? Aquí en este caso se utilizó como vector de ataque distribución por USBs. ¿Cómo funciona este tema? Simplemente es ingeniería social, llega una empresa X o una persona X a regalar memorias USBs a las entradas de las entidades y bueno, ahí va nuestro malware como tal. Otro ataque que tuvo también bastante sonoridad en el 2016 fue el Cross Override. Fue el primer malware específico o con módulos específicos asociados a explotar vulnerabilidades de Siemens. Y en este caso el vector de ataque fue propagación de malware por medio de emails como tal. Otro ataque que tuvimos en el 2017 fue el Tritón. Este se dirigió específicamente a Schneider Electric y el vector de ataque utilizado en este caso también fue malware dirigido o entregado vía USB. ¿Listo? Ahí se aprovechó una configuración mal realizada llamada el Program Mode y pues ahí fue donde se generó el tema. Por último, es importante tener en cuenta que cada día las infraestructuras críticas han avanzado en su necesidad de interconexión y tecnología. Esto lo que hace es abrir un alto espectro para poder hacer ataques específicos a este tipo de infraestructuras. Ahora bien, ¿qué es el estándar ISA/IEC 62443? Primero, es un conjunto de normas internacionales que establecen requisitos de seguridad. Son 4 capítulos o 4 partes las que tiene esta norma. Y está enfocada a todo lo que son sistemas de control industrial y CSI o sistemas de control industrial automatizados. Fue desarrollada específicamente para riesgos de ciberseguridad en infraestructuras críticas o sistemas de control industrial. Nos establece, ya vamos a ver de manera muy detallada, requisitos y directrices para todo lo que es la gestión de la ciberseguridad en estos ambientes. Y se enfoca, como la mayoría de metodologías o estándares de seguridad, en mitigar y identificar riesgos que puedan afectar confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas. Yo creo que aquí también incluiríamos la continuidad de los sistemas, porque en un sistema crítico como en una infraestructura crítica, el tema de la continuidad, ya que el proceso funciona 7 por 24 por 365, es muy, muy importante, es fundamental.
Una breve historia de cómo funcionó, de dónde salió este estándar ISA IEC 62443. Bueno, los primeros pinitos sucedieron en el año de 1990, cuando en razón al incremento del uso de tecnologías en infraestructuras críticas, eh, se empezó a tomar conciencia de la necesidad de asegurar o de los posibles ciberataques que se pudiesen llegar a presentar sobre estas infraestructuras. Eh, con esa identificación o con esta concienciación del tema, se empezó a desarrollar, digamos que por colaboradores expertos por las industrias y demás, se empezó a generar como una primera versión de este tipo de normas. En el 2007 se genera, digamos que la primera norma, la ANSI ISA 99, que se centraba en temas de ciberseguridad en sistemas de control industrial automatizado. Luego, en el 2010, se creó el comité conjunto entre la ISA y el IEC para desarrollar específicamente el estándar del que estamos hablando. Este comité publicó la primera versión de la norma con los requisitos establecidos como tal. Desde entonces, este estándar se ha venido actualizando al punto que la última versión que tenemos del estándar se publicó en enero del año 2021. Hace 2 años fue la última publicación de este estándar. ¿Por qué es importante este estándar para la industria como tal, para el control para los controles industriales? Primero, porque los sistemas de control industrial son críticos. Están montados sobre infraestructuras altamente críticas, bien sean servicios públicos, bien sean servicios aeroportuarios, bien sean cadenas de producción y demás. Entonces, dada la importancia de estos sistemas de control y que los mismos están expuestos a ciberataques, el estándar es fundamental o es importante para poder bloquear o poder cerrar ese tipo de ataques. Muchos de los sistemas de control industrial en este momento están conectados a Internet, lo que hace que la superficie de ataque sea muchísimo más amplia. Otro punto importante del estándar es que proporciona todas las orientaciones y buenas prácticas para garantizar que se apliquen medidas de seguridad adecuadas para proteger sistemas de controles industriales. Es importante tener esta norma también, ¿por qué? Porque la interrupción del funcionamiento de estos sistemas industriales puede generar daños físicos que pueden poner en peligro tanto a personas como a medio ambiente. Y a su vez, en el último punto acá, podemos también tener, permítame un segundo, podemos tener interrupciones que pueden generar consecuencias sociales y económicas súper importantes. Un ejemplo muy a la medida. Si un país, cualquiera que sea, tiene una afectación en su sistema de interconexión eléctrica, pues hombre, puede generar problemas a las personas, al medio ambiente, en el sentido de que pues todos nos vamos a ver afectados y consecuencias económicas y sociales porque esto puede llegar a generar hasta revueltas como tal. De ahí la importancia de tener conocimiento sobre este tipo de estándares. ¿Cuáles son los fundamentos principales de este estándar? Primero, los principios están relacionados con la gestión y evaluación del riesgo para mantener, digamos, un adecuado nivel de seguridad de estos sistemas de control industrial. Segundo, el estándar, como ya se los mencionaba, se divide en 4 partes. Estas 4 partes manejan los diferentes aspectos de ciberseguridad en el control industrial que debemos tener en cuenta. Y lo último, el último punto de estos fundamentos está relacionado con que incluye requisitos generales, lo general que debe cumplir la compañía. Está relacionada también o mejor dicho, define o presenta buenas prácticas para la generación de políticas y procedimientos relacionados con seguridad. Habla también de la seguridad en los componentes, tanto en los componentes, digamos, en su creación como en su monitoreo. Y tiene en cuenta toda la cadena de abastecimiento que actúa en estas infraestructuras críticas. ¿En dónde se pueden aplicar o cuáles son las aplicaciones de nuestro estándar ISA IS 62443? Entonces, como mencionamos, está enfocada a los sistemas de control industrial, que incluye cualquier sistema que controle o maneje una máquina, desde la más simple de empaque, por ejemplo, hasta la más compleja de apertura y cierre de válvulas en una hidroeléctrica. El estándar también lo que nos genera son una protección más avanzada contra la amplia gama de amenazas de ciberseguridad que se presentan hoy en día. Y por último, también es importante, digamos, la aplicación de este estándar
porque permite cumplir regulaciones de la industria, que pueden ser bien sea específicamente relacionadas con una ubicación geográfica específica o con un estándar de producción a nivel internacional. Bueno, ahora vamos, no sé si tengan hasta aquí alguna inquietud. Listo, entonces vamos con los objetivos y los beneficios del estándar. He traído estos 5 beneficios objetivos, perdón, que son los que me parecen más importantes dentro del estándar. Primero, es que proporciona un enfoque sistemático para identificar y evaluar riesgos. Miren, en la seguridad o en la ciberseguridad, sin importar en el sector que se aplique, siempre basamos nuestros procesos de análisis y de aplicación de controles en los riesgos. ¿Por qué? Porque identificar riesgos permite que mis controles sean mucho más eficientes, tanto desde el punto de vista operativo como desde el punto de vista de inversión y dinero. Implementar controles de seguridad no es barato, ¿sí? Y tampoco es muy fácilmente presentable a una junta directiva los logros que se obtienen de implementar este tipo de cosas. ¿Listo? Eso es como un seguro. El seguro solamente sirve cuando usted se estrella. Mientras que no se estrelle, pues el seguro va a parecer un gasto. Ah, pero cuando llegue el momento, pues Dios no lo quiera, se presenta alguna situación compleja, ahí es donde uno ve las bondades de tener ese tipo de enfoques. Entonces, dada esa situación, y que el objetivo, uno de los objetivos del estándar ISA ISS 62443 es hacer todo el proceso de implementación basados en riesgos, aquí hacemos que nuestro proceso sea específico a los riesgos que identificamos, em, un costo-beneficio en inversión adecuado y que pueda ser monitoreado en el tiempo. Entonces, el enfoque en la evaluación de riesgos es fundamental para todo este proceso como primer objetivo. Segundo objetivo importante, garantizar la seguridad y continuidad de las operaciones mediante arquitecturas seguras e integradas. Aquí esto también es muy importante. La seguridad de la información es una sucesión de mecanismos, ¿sí? De nada sirve que en la capa de usuario final yo tenga muy controlados los equipos, tenga muy juiciosamente implementados sistemas de antivirus, sistemas de monitoreo, cualquier cantidad de cosas. Si el acople que le sigue o que está asociado a ese tema de la infraestructura, que son los usuarios, no tienen una adecuada concienciación. De hecho, como cliché se habla mucho de que el eslabón más débil de la seguridad es el ser humano, y suena cliché, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque al final yo puedo definir una superarquitectura integral en donde defina controles, implemente equipos, haga cantidad, defina políticas y demás. Pero si al final mi usuario final no toma conciencia de la importancia de la seguridad en su proceso diario y para la compañía general, de nada nos va a servir absolutamente nuestro proceso. Entonces, de aquí la importancia de garantizar una arquitectura de seguridad integral. Otro objetivo súper importante, el marco de trabajo. ¿Por qué proporcionar un marco de trabajo común para la gestión de la seguridad en toda la cadena de suministro industrial es un objetivo importante? Porque si nosotros no tenemos un marco de trabajo, un marco normativo adecuado y estándar para toda nuestra cadena de suministros, como lo mencionamos acá, pues definitivamente no vamos a poder hacer match entre compañías. Entonces, el hecho de que exista un estándar como este, que defina las buenas prácticas en toda la cadena de abastecimiento o en todos los actores de las infraestructuras críticas o los sistemas de control industrial, se puedan acoplar, pues hombre, de nada nos serviría. Entonces, es muy importante ese objetivo. Otro tema importante de ese estándar específico es que llega a un nivel de detalle y de coherencia en los requisitos de seguridad supremamente claros. Más adelante lo vamos a ver. Este estándar es supremamente em, taxativo, por decirlo de alguna manera, y objetivo o detallado en los objetivos y en las referencias de controles que tenemos que utilizar. Entonces, esto permite que, dado que el marco es muy específico, la implementación sea mucho más simple como tal. Y por último, el último objetivo que no está, digamos, por ser el último no es menor, es la integración de la ciberseguridad en todo el ciclo de vida de los sistemas de control industrial. Tengamos en cuenta que el ciclo de vida
Arranca con la fabricación del sistema, la implementación del sistema, el monitoreo de ese sistema, las actualizaciones del sistema y al final la destrucción o inhabilitación del sistema. Entonces, el hecho de contar con medidas de seguridad en cada uno de esos componentes del ciclo de vida es muy, muy importante y este estándar nos da esa capacidad y es uno de los objetivos más importantes de nuestro estándar. Ahora, ¿qué beneficios trae la implementación para una compañía, la implementación del estándar ISA IS 62443? Primero, mejora la ciberseguridad y protege la marca y la reputación de la empresa. Eso es fundamental. Hoy en día vemos en redes sociales y en cualquier tipo de industria vemos, oiga, mira, atacaron a Walmart, atacaron a bancos, atacaron a empresas de salud. De hecho, la cantidad de ataques que hoy en día se presentan son altísimas. Y eso genera un impacto muy, muy, muy fuerte en la reputación y en la marca de las compañías, ¿sí? El hecho de que una compañía mejore su ciberseguridad, al final lo que hace es garantizarle a sus clientes que tienen la capacidad de controlar este tipo de riesgos emergentes que se presentan con el uso de la tecnología. Otro beneficio que obtenemos es la reducción del riesgo de incidentes de ciberseguridad, ciberataques, fallas y demás, e interrupciones en los procesos. Entonces, como lo mencionaba hace un momento, el hecho de poder tener disponible nuestros sistemas de control industrial es fundamental y aplicar ese estándar nos genera ese beneficio. Mejora la interoperabilidad y compatibilidad entre los diferentes proveedores. Esto lo que hace es que al final, como compañías, no tengamos digamos, una dependencia específica de un componente de un proveedor como tal, sino que tengamos, digamos, una compatibilidad como tal entre los diferentes proveedores o entre las diferentes tecnologías que se utilizan más que cualquier otra cosa. Mejora la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y aumenta eficiencia, eso es muy cierto. El hecho de aplicar este estándar nos genera tranquilidad en que la información crítica o confidencial de nuestra compañía no se conozca por absolutamente nadie. Dos, la integridad de esos datos, es decir, que se mantengan. Es decir, ejemplo, que si un sensor en el campo de producción petrolera reporta algún tipo de información, esa información se mantenga íntegra desde el origen hasta el destino y nos permita tomar decisiones adecuadas. El hecho de que no podamos mantener la integridad de la información entre el origen y el destino puede generar que tomemos decisiones inadecuadas y pueda generar daños, como ya lo vimos, sociales, económicos, ecológicos y demás. Otro punto súper importante es que hoy en día las industrias o los clientes de este tipo de sistemas de control industrial buscan mucho el tema de cumplimientos normativos y requisitos legales como tal. Entonces, el aplicar este estándar es un plus que se le da a las compañías que producen o que utilizan estos sistemas de control industrial em, frente a sus clientes, frente a sus proveedores y frente a sus socios como tal. Otro punto importante es lo que ya hemos mencionado, el tener un marco de referencia para la evaluación de los sistemas de control industrial es un beneficio absoluto. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos medir sobre un mismo rasero a todas las empresas que se dedican a este tipo de negocios. Por consiguiente, no vamos a tener desviaciones en esas impresiones como tal. Y por último, otro beneficio que se obtiene es la reducción de costos por tiempos de inactividad y el aumento en la eficiencia por la reducción de ataques cibernéticos. Miren, una cosa, algo que ocurre hoy en día y es uno de los costos más altos en los que incurren las compañías, es el hecho de que un ataque cibernético genera un alto grado, un alto volumen de pérdidas relacionadas con varios aspectos. Primero, con los costos en sí que implican la recuperación de una caída de un ataque cibernético. Los tiempos de inactividad a veces pueden llegar a ser absolutamente inmanejables. La eficiencia y la prevención, la eficiencia en el proceso es que en la medida que nosotros conozcamos nuestra infraestructura, nuestro sistema de control industrial, y apliquemos estándares internacionalmente conocidos como este, vamos a poder tener una línea base de configuraciones, de implementaciones que nos permiten estar a tono con todos los ciberataques que se produzcan y estar, digamos, reducir o lograr estas reducciones que ya les estoy comentando acá. Ahora, ¿cuál es el papel del estándar ISA ISL 62443 en la protección de los sistemas de control industrial? Primero,
la importancia de proporcionar una serie de requisitos y medidas de seguridad específicas para el sistema. ¿Por qué eso es importante? Miren, a nivel internacional existen muchos estándares o normas relacionadas con seguridad. Está la ISO 27001, está la NIST, tenemos también de ISACA un estándar que se llama COVID, tenemos estándares nacionales, en Europa existe un estándar de seguridad específico para España. Bueno, existen una amplia gama de estándares a nivel de seguridad, pero son transversales, es decir, no están enfocadas específicamente a temas de sistemas de control industrial. Y si bien la arquitectura de un sistema de control industrial se basa en hardware y software, los componentes de este tipo de servicios de sistemas de control industrial son muy específicos, están enfocados específicamente a temas de electrónica y de hardware que son relacionados con lo que se va a implementar. Entonces, el hecho de que tengamos un estándar como este, en donde nos enfoquemos específicamente a los sistemas de control industrial, permite generar medidas o implementar medidas adecuadas y específicas para este proceso. Ahora, ¿qué medidas se incluyen allí? Temas de segmentación de red, es decir, tener controlado qué sí, qué no se ve con qué. La autenticación de los usuarios es fundamental, ya lo vamos a ver más adelante. Control de acceso, cifrado de datos y demás. Otro punto importante dentro de este papel que cumple este estándar dentro de los sistemas de control industrial o en las infraestructuras críticas es que reduce de manera significativa los ataques cibernéticos dirigidos específicamente a este tipo de sistemas de control industrial. Como también lo mencionamos, está basado en la gestión de riesgos, que es fundamental para todo este proceso. Define e implementa medidas de seguridad adecuadas para reducir los riesgos. ¿Eso qué significa? Dado que hacemos un análisis de riesgos basados específicamente para los sistemas de control industrial, la norma nos permite implementar medidas que están enfocadas específicamente a esos tipos de riesgos, lo que nos permite, digamos, ya a nivel de un profesional de seguridad, lo que hace es que el trabajo sea mucho más fácil en la implementación porque son controles que ya se conocen y que son implementables. No hay que empezar a generar toda una lluvia de ideas o todo un proceso de ingeniería para establecer controles específicos. ¿Listo? Y por último, nos permite una estrategia, o nos proporciona una estrategia de seguimiento y de mejora continua. En cualquier sistema, digamos, o estándar que ustedes conozcan, la 9001, la 27000, cualquier norma o estándar, siempre el seguimiento y mejora continua es fundamental. Entonces, este también es una parte importante o es uno de los papeles más importantes que juega el estándar en la protección de los sistemas de control industrial. Ahora, otro punto muy importante en todo este tema. ¿Cómo reducimos riesgos de ciberataques con esta norma? Uno, utilizamos técnicas específicas y avanzadas de seguridad para los sistemas de control industrial. Dos, se fomenta, o mejor dicho, se establece se enfoca en la prevención y detección temprana de ciberataques como tal, o sea, el monitoreo. Y tercero, fomenta una cultura de ciberseguridad y de gestión en las personas. Esta triada que vemos acá es la que nos permite reducir de manera significativa los riesgos en nuestros sistemas de control industrial. Ok, vamos ahora. No sé si hasta aquí tengamos algún tipo de inquietud. ¿Todo claro o no se ha entendido Ninguno nada? tiene, no, Freddy, ninguno tiene la mano por ahora alzada y en el chat tampoco han escrito alguna pregunta en particular, pero pues los invitamos si tienen alguna duda, preguntarle a Freddy, pues esta temática obviamente es muy importante y sobre todo para evitar, como dice Freddy, para mitigar los riesgos en este tipo de ataques o por el estilo que es crucial. Entonces, de todas maneras, cualquier pregunta, Freddy, yo estoy aquí al tanto por si acaso alzan la mano o tienen alguna inquietud. Vale, muchas gracias. Sí, sí, miren, yo sé que este es un tema bastante ladrilludo, porque tiene muchísimos conceptos y muchos temas, pero es muy importante que al menos lo conozcamos como tal, porque para los clientes que tenemos como Page Consulting y como Michael Page, muchos de esos están enfocados en infraestructuras críticas, ¿listo? Aunque, digamos, uno no lo vislumbra de primera mano el hecho de trabajar en sectores como el proyecto en el que yo estoy, digamos, clientes como Ecopetrol, como bancos y demás, aun cuando no lo creamos, también manejan infraestructuras críticas que manejan ese tipo de este tipo de componentes y por eso es importante tenerlo en cuenta. Dime.
Aló. Bueno, entonces, primero, ¿cuáles son los requisitos generales del estándar ISA IS 62443? Primero, no es una norma que se certifique o aplique una certificación a una empresa. Es decir, no existe una certificación para que Ecopetrol, para que Siemens, para que Banti, para que Codensa se certifiquen en la norma ISA IS 62443. Es un estándar aplicable. Ahora bien, ¿qué sí existe? Existe una certificación para profesionales para que puedan implementar este tipo de normas, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer toda una preparación, presentar un examen y esa preparación y ese examen me puede a mí certificar como implementador del estándar. Muy importante ese tema, porque hay una gran diferencia en que yo sea como, como profesional certificado en la implementación del estándar y otro que sea la empresa la que se certifica como tal. No existen empresas, como dicho, no hay una opción de que una empresa se certifique en el estándar. Claro, las empresas pueden cumplirlo y exigirlo, está súper bien, pero nunca va a haber una certificación, por lo menos hasta ahora. Que le diga a una empresa, si usted es certificado ISA tal. No es como la ISO 9000, no. Esto es un tema un poco más amplio y complejo en este tema. Los profesionales sí podríamos llegar a certificarnos en su implementación. Los requisitos generales de la norma o del estándar son, la identificación de activos es fundamental, miren. La identificación de activos es uno de los procesos más complejos que se tiene a nivel de implementaciones de seguridad. ¿Por qué? Porque de la adecuada identificación de los activos depende una adecuada análisis de riesgos y por consiguiente una adecuada implementación de controles de seguridad. Entonces, la identificación de activos es súper importante. Debe existir en cada compañía un procedimiento que me permita identificar todos los activos, desde el más simple hasta el más grande y poder identificar la criticidad de esos activos como tal. Con esos activos identificados, digamos que otro de los requisitos de la norma es la gestión del riesgo. ¿Por qué también aquí o por qué unos requisitos de la gestión del riesgo? Porque como en todas las normas, uno debe empezar a enfocarse específicamente en qué es lo que va a asegurar. Si yo hago un análisis general de riesgo sobre todos los activos que identifiqué en Ecopetrol, pues hombre, o en Banti o en Codensa, pues seguramente vamos a tener una lista de activos absolutamente gigante, ¿sí? El hecho de poder identificar los activos y hacer una gestión de riesgos, una identificación de riesgos específica, pues es uno de los requisitos de la norma y además es fundamental dentro de todo este proceso de implementación. Y pues el último requisito es que implementemos medidas de seguridad de acuerdo a lo que identificamos como riesgos. Como les decía, la identificación de activos es un paso crucial para asegurar los sistemas de control industrial porque ahí es donde vamos a poder establecer qué sí y qué no debe proteger como tal. ¿A qué le debo hacer análisis de riesgos? ¿A qué definitivamente no le debo hacer análisis de riesgos? Todo dentro del enfoque o dentro del contexto de nuestros sistemas de control industrial. Por último, pues dentro de los requisitos que tenemos acá, pues la gestión de los riesgos, lo que busca al final es identificar cuáles son las medidas que yo debo implementar para mitigar todos los riesgos relacionados con amenazas de ciberseguridad, probabilidades, identificación de amenazas, vulnerabilidades y demás. ¿Para qué? Para que al final la gestión de riesgos lo que busca es que yo establezca en qué nivel de riesgo podría estar, es decir, qué amenazas le aplican a mis activos, qué amenazas se le presentan, qué vulnerabilidades tienen esos activos y de acuerdo con esas dos relaciones, pues se podría o se puede establecer la probabilidad, el impacto del riesgo que está asociado a la probabilidad y perdón, el valor del riesgo del activo que está asociado a dos criterios fundamentales, la probabilidad y el impacto que genera como tal esa probabilidad. Entonces, una vez yo genero ese proceso, que ya lo vamos a ver más adelante, yo puedo establecer o generar medidas efectivas para controlar y mitigar esos riesgos que identificamos. ¿Listo? En este caso específico, como hablamos de sistemas de control industrial, estamos hablando de ciberamenazas. Bueno, la norma cuenta con 7 requisitos fundamentales. Aquí los vamos a ver rápidamente, ya los vamos a ver en detalle. Primero es la eh, identificación, control y autenticación de los controles de accesos. El segundo es el control de los usuarios. El tercer requisito es la integridad de datos. El cuarto, la confidencialidad de los datos también. Quinto, la restricción de flujos de datos, es decir, qué viaja entre qué. El sexto es la respuesta oportuna a eventos y el séptimo es la disponibilidad de los recursos. Vamos a ver uno a uno en detalle. Entonces,
El requisito relacionado con la identificación, control de autenticación y control de accesos hace referencia a que todos los usuarios que intervienen dentro de un sistema de control industrial, llámense seres humanos, llámense en proveedores, llámense en procesos, llámense en equipos, llámense en otros sistemas, en fin, esté controlada o esté identificada antes de que se pueda llegar o se pueda permitir el acceso a nuestro sistema de control industrial o sistema de automatización y control industrial. Deme un segundo. Es fundamental hacer este requisito porque allí es donde abrimos la puerta. Si nosotros tenemos una adecuada autenticación o identificación de los accesos que vamos a permitir a nuestro sistema de control, pues hombre, tenemos un amplio grado de, digamos, de ganancia en el sentido de que no cualquiera va a poder acceder a nuestros sistemas. El segundo requisito es el control de usuarios. Aquí lo que busca este requisito en la norma es garantizar que todos los usuarios, ya los vimos, humanos, procesos y demás, tengan los privilegios adecuados para lo que ellos necesitan. Esto tiene un concepto que se llama el Zero Trust o el mínimo privilegio. ¿En qué consiste el control de accesos por mínimos privilegios? Entonces, yo solamente debería darle acceso a las personas, procesos o dispositivos. Debería darle acceso única y exclusivamente a lo que necesita. Cuando yo hago eso, aplico una vaina que se llama segregación de funciones y roles. Entonces, no tiene ninguna necesidad del auxiliar, o perdón, en el caso específico de los sistemas de control industrial. Un sensor que mide la temperatura no, perdón, la presión del agua que va, la presión del petróleo que va sobre el oleoducto, únicamente tiene que informarle eso al sistema SCADA que recibe esa información, a nadie más. Él no tiene por qué estar abierto a que cualquier otro sistema lo verifique. Entonces, si yo garantizo ese control de usuarios, en últimas lo que voy a garantizar es que cada quien llega o entra solamente a lo que necesita, con lo que se reduce la superficie de ataque en caso de algún tipo de ciberataque. Si nosotros no controlamos los usuarios o el acceso de los usuarios a nuestros sistemas, pues ¿qué vamos a poder tener? Por alguna razón, algún usuario permitió el acceso, o no sé, llegó el famoso phishing de que se ganó 10.000 millones de dólares, pero consígneme 100.000 euros para poder hacerlo. Entonces llegó, eso tenía un malware por debajo. ¿Qué hace el malware? Empezar a indagar, empezar a recorrer por todo lado. Hombre, llega, si no tengo un control adecuado sobre mis dispositivos, SCADA, PLC, todo lo demás, pues pueden verse comprometidos como tal. De ahí la importancia de este segundo requisito. Tercer requisito, la integridad de los datos. Como lo mencionamos hace un rato, es súper importante para los sistemas de control industrial que se garantice la integridad desde la fuente hasta el destino, ¿sí? ¿Para qué? Para que no tengamos, digamos que pérdidas o cambio de información en el camino. El tema es tan simple como el ejemplo que poníamos hace un momento. Si por alguna razón el sensor que mide la presión del tubo es afectado en su integridad porque resulta que en el medio yo tengo a una persona o un atacante cambiando esa información, pues va a generar que yo tome decisiones inadecuadas. Ejemplo, resulta que el sensor fue interrumpida su comunicación o fue afectada su comunicación, su integridad, pues la integridad de los datos que transmite, y al sistema SCADA le dice, oiga, es que la presión en el tubo está muy bajita. Lo que automáticamente va a hacer ese proceso muy seguramente es incrementar la presión y eso hace que nuestro sistema se colapse completamente. Daños a cualquier nivel. Si nos vamos a una empresa como Ecopetrol, a un sistema, a una empresa de hidrocarburos, pues hombre, tenemos daños ecológicos, tenemos daños a las personas, no solamente a las personas que trabajan para nuestra compañía, sino también a las personas que están viviendo junto al tubo. Tenemos problemas económicos en el sentido de que la empresa se va a ver afectada en su productividad, uno, y en los costos que implica todo este tipo de situaciones. ¿Listo? Por eso es fundamental y es uno de los requisitos fundamentales de la norma, la integridad de la información. ¿Listo? Otro punto fundamental es la confidencialidad de los datos. ¿Esto qué significa? Que tenemos que asegurar que la información fluya a través de canales confiables y se distribuya a quien debe corresponder. ¿Listo? Cuando hablamos de almacenamiento no se distribuya, es que si yo dentro de mis procesos de sistema de control industrial manejo una información sensible,
volvamos con el cuento del tubo. En un dispositivo que mide la presión del tubo, hombre, esa información solo le importa a la compañía, ¿sí? ¿Por qué solo le importa a la compañía? ¿O por qué es fundamental para la compañía? Porque es la compañía quien controla lo que se transmite por esos sistemas industriales como tal. Entonces, el hecho de garantizar que esa información se mantenga confidencial, que se almacene en donde es y no esté volando por cualquier lado, pues es un requisito fundamental para darle tranquilidad tanto a los clientes como también a la compañía. El quinto requisito es la restricción del flujo de datos. Esto hace referencia a un componente físico que está relacionado con todos los temas de comunicaciones. ¿Listo? Aquí hablamos de segmentar sistemas en zonas y conductos para provocar, para propagaciones innecesarias. Entonces, este requisito lo que busca es que yo como compañía tenga una adecuada segmentación de mis redes y de mis equipos. ¿M? Más adelante vamos a hablar de lo que son zonas y conductos. Pero al final lo que busca esta restricción es que las zonas que se necesitan ver se vean únicamente. ¿Listo? ¿Para qué? Para que no vayamos a tener problemas en el sentido de que se presenta algún problema en una zona específica y si no tenemos esa restricción de flujo de datos, se empieza a propagar en las demás zonas que me pueden llegar a generar algún impacto mucho mayor. Entonces, este requisito es muy importante, es un tema bastante técnico en el sentido de la segmentación de redes, en el sentido de construir las zonas y demás, pero es fundamental. El siguiente requisito es la respuesta oportuna a eventos. Este requisito también es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí ya lo que nos pide es estar en constante monitoreo, siempre estar revisando informes, siempre estar generando verificaciones, tomando decisiones oportunas. Entonces, el hecho de tener em, una respuesta oportuna de ventas nos genera una gran cantidad de ganancias. Partamos del siguiente hecho. Miren, hoy en día en el mundo la premisa en seguridad no es si nos van a atacar, si estamos expuestos a un ataque, sino cuándo va a llegar ese ataque. Ya suena, es una frase que suena bastante, podríamos decirlo, pesimista, pero en realidad pero es la realidad. ¿Es la realidad en qué sentido? En el sentido que todos estamos expuestos. En el momento que cualquier computadora de nuestra compañía, cualquier servidor se conecte a una red externa, se conecte a Internet, ahí estamos expuestos a un ataque. Ahora, así es que funcionan hoy en día las compañías. O sea, son muy pocas las grandes compañías o las compañías de infraestructura crítica que funcionan standalone. Standalone significa que funcionan encerraditas, quieticas allá ellas solas. Eso ya no pasa. Entonces, el hecho de tener un monitoreo constante de cuáles son las amenazas que se presentan, cuáles son digamos, los eventos, los eventos que se llaman perdón, me se me fue la palabra. Los eventos no normales que se presenten dentro de la compañía, o sea, anómalos, perdón, los eventos anómalos que se pueden llegar a presentar, eso es lo que nos genera o nos puede llegar a generar, digamos, la identificación de eventos que pueden llegar a convertirse luego en un ataque como tal. Permítame un segundo. Sí. Listo. Eso con respecto a las respuestas oportunas a eventos como tal. Es importante y es uno de los requisitos de la norma contar con un equipo que esté monitoreando todo este tema y además tenga la capacidad y la preparación para responder ante esos eventos. Por último, la disponibilidad de los recursos. Esto es fundamental y mucho más en todo en lo que estamos hablando, en nuestros sectores de infraestructura crítica. Es fundamental garantizar la disponibilidad. Cuando hablamos de disponibilidad, hablamos de que los activos, llámense sistemas, llámense sensores, llámense sistemas SCADA, llámense computadores, servidores, lo que sea, el activo esté disponible. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que esté disponible? Porque las infraestructuras críticas, como ya lo mencionamos, funcionan 7 por 24 por 365. Eso es un hecho irrefutable y de ahí la importancia de garantizar la disponibilidad de todos estos sistemas. Ahora, ¿cómo garantizamos esta disponibilidad? Reduciendo, o mejor dicho, em, reduciendo la superficie de ataque, mm, reduciendo la posibilidad de ataques y reduciendo la posibilidad de denegaciones de servicio. Por eso es fundamental tener la disponibilidad en el momento en que un sistema altamente crítico para una compañía
o para 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 una entidad que maneja infraestructura crítica, eh, por cualquier tipo de ataque, bien sea de negación de servicio, bien sea malware, lo que sea, o hasta humano, pues, eh, falle o reduzca, o mejor dicho, no esté disponible, pues genera un impacto altísimo. Entonces, de ahí la importancia de estos 7 requisitos fundamentales. Los voy simplemente a leer nuevamente para que los tengamos súper claros. Identificación, control de autenticación de los accesos, control de los usuarios, integridad de los datos, confidencialidad de los datos, restricciones de flujos de datos que se comuniquen adecuadamente, respuesta ante eventos que se puedan llegar a presentar y disponibilidad del recurso. Esos son los 7 requisitos fundamentales de la norma. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, Ok, Freddy, todo claro. súper, súper. Sí, todo Hay claro. una pregunta, hay una mano Sí. alzada, Claro, Gabriela. cuéntenme. Hola, Freddy. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Sí, con referencia a a los slides anteriores, ¿cómo se van activando, cómo se van chequeando el cumplimiento de cada uno de esos requisitos? O sea, eso desprenden unas actividades, unos Claro que sí. formatos que se van a ir como llenando. Quiero ver cómo activar cada uno de esos requisitos. Claro, mira, más adelante tenemos un detalle de cómo se aplica como tal el estándar, pero digamos que para resumirte para darte un brochazo inicial, la norma es tan amplia y tan clara que nos indica hasta el paso a paso de cómo empezar a hacer una identificación de riesgos iniciales, empezar a hacer la implementación de los requisitos y cómo yo garantizo de acuerdo al nivel de seguridad que tenga cada requisito en dónde estoy. Ya lo vamos a ver en detalle, pero la norma es supremamente taxativa y clara en todo ese tema. Además, una cosa súper importante y es que la norma a cada uno de los actores dentro de un sistema de control industrial le asigna unas actividades. Ya las vamos a ver, Gabriela. ¿Listo? Gracias, Freddy, muy amable. Súper. ¿Alguien más con alguna inquietud? Me estoy preocupando porque si no me preguntan pasa una de dos cosas. O me han entendido todo, lo cual no sé si sea hasta ya tan bueno explicando, o no me han entendido nada. Ustedes me dirán. Bueno, continuemos entonces. Requisitos técnicos Freddy, y dime, una cosita, dale. una inquietud que me surge. Eh, si bien este es un estándar particular, ¿no? Es el 62443. Hay otros estándares que también son de seguridad de la información o de ciberseguridad como tal, ¿sí? Y bueno, desde mi percepción, asumo que algunos de los elementos se comparten entre los estándares, ¿sí? Sí, correcto. Cuando, digamos, si hablamos de tu experticia, ¿cuáles estándares se recomiendan que sean claves para implementar en una organización si quieren tener, digamos, un proceso establecido o robusto para evitar los ataques? Bueno, mira, la pregunta es muy buena y la respuesta también es muy amplia. Entonces, existen estándares de seguridad en el mundo muy reconocidos, ¿sí? Dentro de los cuales contamos con la ISO 27000 y la NIST 800, no recuerdo en este momento el exacto número, pero es el 800. Em, en el conocimiento que tengo a nivel de seguridad, la norma, digamos, más implementada a nivel corporativo por su amplitud y por su facilidad es la ISO 27001 en temas de seguridad. Ahora, la ISO tiene estándares absolutamente para todo. A nivel de seguridad, yo recomendaría en cualquier industria, como estándar general de seguridad, la implementación de la ISO 27000. ¿Por qué? Porque cubre, o mejor dicho, tiene una sombrilla que permite cubrir todos los aspectos en una compañía que tienen que ver con la seguridad. Entonces, esa sería como la norma principal de implementación, ¿sí? La NIS es un poco más detallada, temas un poco más técnicos, entonces, eh, a pesar de que es mucho más amplia y a las personas que administran infraestructura les gusta mucho más porque va mucho más al detalle, no, digamos que no tiene en cuenta unos aspectos a nivel de negocio que son fundamentales y que la ISO 27000 sí tiene en cuenta. Ahora bien, con respecto a sistemas de propósito específico como estos, como los sistemas de control industrial o los sistemas de control industrial automatizado,
normas como la ISA IS 62443 es el estándar más adecuado. Entonces, si tú, por ejemplo, me dices a mí, Freddy, voy a suponer el cliente Codensa, ¿listo? Seguramente Codensa para sus procesos de negocios tiene implementado una norma ISO 27001 en donde se puede certificar la compañía, donde tenemos un amplio espectro de cómo analizar riesgos, cómo generar, identificar activos a nivel organizacional, cuál debe ser la estructura de seguridad. Sería fundamental que también se implementaran este tipo de normas como las de 62443. ¿Por qué? Ahora, eso no quiere decir que la una excluya a la otra. Bueno, entonces la 27000 no quiere decir que, bueno, me certifico 27000 y no necesito la IS 62443. No, son de hecho normas complementarias. Uno de los factores transversales en cualquier norma relacionada con seguridad es el análisis de riesgo. Bueno, la identificación de activos y el análisis de riesgo son los dos factores fundamentales iniciales que cualquier norma de seguridad propone. Luego ya vienen entonces en la ISO, por ejemplo, habla muchos temas a nivel organizacional, la NIS baja un poco más y habla amenazas específicas de sistemas, me refiero a sistemas operativos, equipos de red, en fin. Pero esos dos pasos, perdón, la identificación de activos y análisis de riesgos son los transversales a todo proceso. Entonces, si tú en una empresa has implementado tu ISO 27001, tienes ya identificados tus activos de información, tienes ya identificadas tu método de valoración de riesgos, te va a servir como insumo, y ya lo vamos a ver más adelante, para implementar este tipo de normas. Entonces, para resumir tu respuesta es, de manera transversal a cualquier tipo de negocio, implementaría ISO 27000. Y ya en sistemas de infraestructura crítica, como algunos de los clientes que nosotros conocemos, utilizaría tanto para implementar controles para mi empresa como referencia para adquirir o para contratar con proveedores este tipo de estándares. No sé si sí quedó más claro o te confundí más. No, no, Freddy, perfecto, me sacaste de la duda, gracias. Súper. Bueno, entonces continuemos. La norma Perdón. La norma tiene sus requisitos fundamentales, que los vimos acá, pero también tiene otros temas que se llaman requisitos técnicos y mejoras a requisitos como tal. Entonces, aquí una breve definición del tema. Entonces, hay unos requisitos, a cada requisito fundamental, yo le puedo aplicar unos requisitos técnicos que me van a dar un nivel de seguridad y esos requisitos tienen unas mejores adicionales que me va a permitir un mayor nivel de seguridad. ¿Listo? Entonces, aquí lo estamos diciendo. Para cada requisito fundamental existen requisitos técnicos y mejoras a esos requisitos. Eso es un hecho. Ahora, cada uno de esos requisitos técnicos, yo le puedo aplicar como un nivel de madurez. ¿A qué me refiero con nivel de madurez? Entonces, un nivel de madurez es una forma de medición que le permite a un profesional o a una compañía establecer cuál es el grado de cumplimiento frente a algo. ¿Listo? En esta norma específicamente se llaman niveles de seguridad, SL, Security Levels. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo sé en cuál es el grado de mi cumplimiento frente a los requisitos fundamentales, frente a los requisitos técnicos o frente a esas mejoras? Por el nivel de seguridad con el que yo puedo calificar cada uno de ellos. Entonces, así como tenemos para nuestros requisitos fundamentales, requisitos técnicos de seguridad y mejoras de requisitos, también tenemos tanto para los requisitos técnicos como para los requisitos de mejora un nivel de seguridad adicional. ¿Listo? Ya lo vamos a ver más adelante. Si no, creo que está más adelante, si no rápidamente. Mire, entonces, por ejemplo, para el tema, el requisito fundamental de identificación de control de autenticación de accesos. Entonces, existen unos requisitos técnicos que son, por ejemplo, que se deben utilizar. Estoy diciendo cualquier cosa, no es que sea así en el estándar, ¿listo? Que debe utilizar, el requisito fundamental es autenticación y debe utilizar, y el requisito técnico es que debo tener contraseñas de 16 caracteres, por ejemplo. Entonces, si tú en ese requisito fundamental implementas ese requisito técnico, eso te va a dar un nivel de seguridad 1, por decir algo. Ok, listo, perfecto. Ese es el nivel de seguridad que tienes con lo que has implementado. Si luego implementas una mejora de ese requisito, tu nivel de seguridad se va a incrementar. ¿Listo? Entonces, eso es importante tener en cuenta esa relación. ¿Listo? Otra cosa súper importante. La norma nos da una flexibilidad
para el cumplimiento de los requisitos técnicos y es las contramedidas o los controles compensatorios. Me explico. Puede que en la compañía donde yo estoy, uno de los requisitos técnicos que se me están exigiendo no se puede implementar o simplemente no se debe implementar. ¿Por qué? Por costos, por infraestructura, en fin, por cualquier cantidad de cosas. Sin embargo, la norma sí nos dice, oiga, mire, si usted no puede, si para este requisito usted no puede implementar, em, no puede implementar la mejora o no puede implementar el requisito técnico, puede aplicar controles compensatorios que le permitan valorar ese requisito como tal. ¿Listo? De hecho, como lo mencionamos acá, se puede llegar a adquirir cierto nivel de seguridad solamente basados en requisitos o en controles o contramedidas compensatorias. ¿Listo? Al final, simplemente para lo que tengamos en cuenta, entonces, para establecer el grado de mitigación de las amenazas, existen estos niveles de seguridad, están definidos dentro del estándar, ahí él mismo te dice cómo funciona este tema. Y al final lo que ese nivel de seguridad es hace representar la confianza que se tiene sobre el sistema, sobre una zona específica y los componentes de esa zona. ¿Listo? Eso es lo que hace al final el nivel de seguridad. Entonces, para resumir este tema, tengo requisitos fundamentales, tengo requisitos técnicos de seguridad y tengo mejoras de esos requisitos. ¿Cómo sé cómo está mi compañía o cómo está mi implementación del estándar en mi compañía? Por requisitos de seguridad. Y no hay que ponerse, en este caso, en esta norma específica, eso es súper bueno, que no pasan las demás normas. Aquí te dicen específicamente en qué nivel de seguridad estás, de acuerdo a los requisitos que vas cumpliendo. No es como en otras normas, como en la ISO, que en la ISO tú, digamos, dada su amplitud, eh, tú puedes definir un nivel de madurez específico para tu compañía y es válido. No, aquí es un tema taxativo. Si para cumplir el requisito de uno de autenticación e identificación tienes que implementar esta lista de controles, en la medida que vayas implementando te voy dando un nivel de cumplimiento impajaritable. ¿Listo? Claros hasta acá. Muy bien, hablemos ahora de los niveles de seguridad que son nuestra calificación, por decirlo de alguna manera, frente a nuestra implementación. Entonces, existen 5 niveles de seguridad dentro de la norma que están establecidos. El nivel 0, pues, digamos, es en donde todos arrancamos. La definición es, hasta en inglés, es muy curiosa y es que todo lo que esté por debajo del nivel 1. Es decir, si usted no ha hecho absolutamente nada en su compañía o no ha identificado si ha hecho algo en su compañía relacionado con el estándar ISA ISO 62443, su nivel de cumplimiento es 0, su nivel de seguridad es 0. Pero luego empiezan a generarse niveles de acuerdo a las protecciones que vaya implementando, a esos famosos requisitos técnicos o mejoras a esos requisitos. Entonces, si tenemos dentro de nuestra compañía protección contra infracciones habituales o coincidentes, es decir, siempre ejecutamos el mismo proceso frente a ciertas acciones, tenemos un nivel de seguridad 1. Si tenemos medidas o protecciones contra violaciones intencionales usando recursos simples, es decir, voy a poner un ejemplo súper amplio, no necesariamente es el que está en la norma, pero si, por ejemplo, resulta que yo tengo la capacidad en mi compañía de que cada vez que el sensor X se me alerta por una acción específica, sé que tengo que mandar a la persona de mantenimiento y revisar esto. Si tengo eso, digamos que es un control o una protección habitual o coincidente. ¿Por qué? Porque siempre aplico la misma acción. Entonces, ahí estoy teniendo un nivel de seguridad 1. Luego vienen las intencionales usando recursos simples. Entonces, ok, tenemos algún tipo de sistema que me monitorea de manera recurrente los componentes de mi sistema de control industrial. Bueno, ese es mi nivel 2. Luego viene el nivel 3, que son medidas un poco más sofisticadas, es decir, ejemplo, acciones automáticas o mitigaciones automáticas. Ejemplo, los sistemas SCADA, en donde si un sensor genera cierto tipo o cierto grado o ciertos niveles, por decirlo de alguna manera, o rangos, en realidad son rangos. Si los sensores reportan ciertos rangos, el sistema SCADA ya sabe qué tiene o qué no tiene que hacer. Eso generaría un nivel de protección 3. Y el último nivel de protección son medidas extremas o medidas de última generación. Uso de inteligencias artificiales y ese tipo de cosas para poder establecer y analizar todos esos datos y establecer la mejor opción posible como tal. ¿Listo?
Esos son los grados y los niveles que la norma como tal define. Ahora, ¿cómo funciona todo este tema o cómo yo puedo correlacionar los requisitos fundamentales con los requisitos de seguridad, las mejoras de esos requisitos y los niveles de seguridad? Esto es una parte de la pregunta que me hacía Gabriela. Mira, lo primero que yo tengo que hacer es identificar cuáles son mis requisitos. Aquí, a diferencia de la norma, los requisitos fundamentales son fundamentales, se tienen sí o sí que aplicar para implementar el estándar. En la ISO 27000 tú puedes definir, no, mira, a mí este requisito o este dominio no me aplica. No, aquí son taxativos. Entonces, los requisitos fundamentales que tienen, requisitos de seguridad. Esto es Security no recuerdo bien la palabra en inglés, requisitos de seguridad, em, que son los que me permiten implementar los requisitos fundamentales. Ahora, para saber el estado de validez o el estado de seguridad de esos requisitos que utilizo, niveles de seguridad. Después de que yo implemente estos requisitos fundamentales y requisitos de seguridad, puedo, asociado a mi requisito de seguridad, implementar mejoras a los requerimientos. Igual acá, debo utilizar niveles de seguridad para establecer cuál es el nivel de cumplimiento o la validación del Estado frente a seguridad. Entonces, este es como el ciclo que siempre utilizamos. Requisitos fundamentales, requisitos de seguridad y requisitos de mejora como tal. Es la relación y la relación específica de por qué tenemos que utilizar estos niveles de seguridad. Bueno, vamos ahora a ver un poco la estructura del estándar. Como les decía al principio, el estándar está compuesto por 4 partes o por 4 grandes capítulos, que son los siguientes. El general, donde está asociado todo lo que son temas comunes, definiciones, glosarios, en fin, todos esos tipos de cosas. Una segunda parte está relacionada con políticas y procedimientos. Ahí está, digamos, ahí lo que nos ayuda es a generar o nos muestra mejores prácticas para definir una política de seguridad en sistemas de control industrial. Toda esa información, todos esos métodos, estos procedimientos están en ese capítulo o en esa segunda parte. Luego viene una tercera parte que está relacionada con los sistemas. Y aquí es, digamos, todo lo que está enfocado a los sistemas y a los requisitos a nivel técnico que se necesitan. Y por último, los requisitos o todo lo relacionado con componentes. Aquí esto se divide en 2 partes y está relacionado tanto con la adquisición como con el mantenimiento. Esto es una breve descripción, sé que no se ve muy bien, de los componentes como tal. Entonces, el componente general tiene todo lo relacionado con conceptos y modelos, perdón, el glosario maestro y los términos y abreviaciones, el sistema de seguridad, bueno, las métricas de los sistemas que voy a implementar y los ciclos de vidas y los casos de uso de los sistemas de control industrial automatizado. Permítame un segundo. Bueno, aquí tenemos un poco más en detalle el tema. Luego viene todo el tema de las políticas. Aquí tenemos los requerimientos del programa de seguridad para los dueños de proceso. Tenemos los niveles de protección también. Tenemos todo lo que son actividades o desarrollos de parchado y mantenimiento, o sea, actualizaciones. También está todo lo que está relacionado con requerimientos a nivel de los proveedores de servicio y las guías de implementación. Mira, aquí en este documento, Gabriela, que me preguntabas, en este documento, en la ISA TR 6244325, ahí hay un documento que especifica paso a paso qué toca hacer para implementar el sistema. Están los formatos, están los procesos, está toda la información que necesitamos para ese tema. A nivel de sistemas, entonces estamos hablando de la seguridad, la seguridad en las tecnologías que se utilizan para los sistemas de control industrial automatizado. También está el sistema de diseño de análisis de riesgos y identificación de amenazas y aseguramiento, perdón. Y también tenemos cuáles son los requerimientos a nivel de seguridad de los sistemas como tal. Este apartado es súper importante porque aquí nos dice específicamente a nivel de un sistema de control industrial cuáles son los requerimientos de seguridad que yo debo exigir. Por eso la importancia del estándar, no solamente para aplicarlo como una empresa, sino también para tenerlo como referencia cuando voy a contratar un proveedor o un tercero. A nivel de componentes, hablamos de los requerimientos a nivel del ciclo de vida de producción, ciclo de vida de desarrollo y producción de los componentes de un sistema de control industrial. Y también contamos con los requerimientos técnicos específicos para los componentes del sistema. Después veremos con unas métricas específicas que en este momento pues en realidad no son muy relevantes. Entonces,
con respecto al componente general, entonces está compuesto por 4, digamos que subdocumentos o 4 capítulos específicos. El primero, el de módulos, el de modelos y conceptos. Entonces aquí se presenta todo lo que está relacionado con el concepto del estándar, cuál es su alcance, cuáles son sus componentes y demás. Además, permite un entendimiento adecuado de la implementación. Es decir, si yo fuera un profesional certificado en este tema, o mejor dicho, me fuera a certificar, lo primero que yo debería entender es cuáles son los modelos y los conceptos que aplican sobre mi sistema, sobre mi estándar. ¿Cómo los voy a aplicar? Debo entender, o este documento me permite entender muy claramente hasta dónde debo llegar, qué debo hacer y qué no debo hacer. Tenemos el 62.44312, que está relacionado con el glosario de términos y abreviaturas. Aquí se muestra toda la taxonomía principal taxonomía central de los principios y las colecciones del estándar. Es decir, en este documento se explica para qué sirve cada uno de los documentos de manera detallados y es fundamental para qué. Para la comprensión y entendimiento del estándar y pues obviamente para su implementación. Este es como el diccionario que necesitamos tener debajo del brazo siempre que vamos a implementar el estándar, perdón. Este capítulo es también importante porque hay una máxima y es que lo que no se mide no se sabe si funciona y si no, o sea, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla tiende a desaparecer. Entonces, las métricas son fundamentales porque son las que me permiten establecer si toda la plata que le echo gastar a mi compañía, si se ha visto o sea, si se ve remunerada o no. Entonces, aquí define las métricas a aplicar de acuerdo a cada uno de los estándares de seguridad, de los niveles de seguridad que mencionamos, perdón. Y digamos que habla acerca de los documentos que se deben tener para que se cumpla con el requerimiento específico. Y por último, a nivel general, habla acerca de los ciclos de vida de seguridad y los casos de usos. Entonces aquí, ¿qué es lo que hace este documento? Proporciona una descripción detallada del ciclo de vida o de los ciclos de vida subyacentes a la seguridad en los controles industriales. Aquí hacemos mucha referencia, o la norma hace mucha referencia a la cadena de abastecimiento de todo el proceso del control industrial. ¿Sí? Cuando hablamos de cadena de abastecimiento, no solamente estamos hablando de proveedores, sino también de los actores internos dentro del sistema de control industrial. Entonces, esta parte nos permite entender muy fácilmente cómo es ese ciclo de vida y cómo la seguridad aplica dentro de ese ciclo de vida. Bueno, luego tenemos según la segunda parte del documento o del estándar, que habla acerca de los procedimientos, políticas y procedimientos. El primer capítulo de esta segunda parte habla de los requisitos para un sistema de gestión de seguridad. Entonces aquí se montan o se entregan todas las orientaciones relacionadas con componentes para montar un sistema de gestión de seguridad cibernética y pues los requerimientos específicos al sistema de control de automatización industrial. ¿Listo? Digamos que los sistemas de gestión de control cibernético que nos están hablando aquí se describen acerca o habla acerca específicamente de las políticas que hay que vincular, los procesos, las prácticas, las personas y demás especificaciones necesarias para esa organización. ¿Listo? Luego viene una guía de implementación para el sistema de gestión. Entonces aquí es toda la metodología detallada que se hace en cada requisito, cómo se implementa, en fin, toda esta información. La gestión de parches en el entorno de los sistemas de control industrial. Entonces aquí habla acerca de formato de distribución de información de parches. Tengamos en cuenta una cosa, y aquí quiero hacer un stop porque me parece importante. Los sistemas por naturaleza humana, porque somos los que construimos los sistemas, cuando salen a producción, no salen al 100% de su proceso o de su función, no digamos de funcionalidad, sino de su aseguramiento o de su potencial. Por eso es necesario siempre, siempre en cualquier sistema, llámese un sistema de información, bueno, el sistema que sea, siempre está susceptible de mejora y de ahí nacen los parches. Pero cuidado, aplicar parches no es como hacemos en Windows, siguiente, siguiente, siguiente y ya, no. Aquí hay que tener mucho cuidado y en cualquier organización, bien sea infraestructura crítica o bien sea una compañía de venta al menudeo, la compañía que sea, la aplicación de parches es un proceso muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque un parche puede llegar a afectar la disponibilidad de un recurso. Y el hecho de no tener una metodología adecuada de implementación o de gestión de parches puede generar a nuestra compañía varias dificultades. Entonces, este capítulo de la gestión de parches es fundamental porque muestra como digamos, como un formato de distribución adecuado, es decir, hay que hacer pruebas, quién debe autorizar esas pruebas,
en qué ambiente debo realizar esas pruebas antes de implementar el parche, qué actividades asociadas a ese desarrollo debo implementar. Entonces, este documento es fundamental. Aquí no se, digamos que dentro de la documentación que estudiamos para esta presentación, no se le hace mucha referencia, pero por experiencia les puedo decir que la gestión de actualizaciones y parches es un proceso fundamental dentro de todo dentro de todo el proceso de gestión de seguridad y gestión de continuidad y gestión de las operaciones como tal. Y por último, este capítulo 2, esta segunda parte, habla acerca de los requisitos a los proveedores. Aquí es donde está todo lo que yo como compañía que contrato un sistema de control industrial debería tener o debería ese proveedor brindarme. Hablando de todos los temas de la integración y mantenimiento, fundamental la integración. Por lo general, un proveedor para un sistema de estos no es un proveedor que solamente nos venda un software, sino que seguramente también tenga infraestructura que se necesite integrar. Entonces, es fundamental tenerlo acá como tal. O aquí se habla de todos estos requisitos. ¿Listo? La tercera parte de nuestro sistema habla, perdón, de nuestro estándar habla acerca de los sistemas. Entonces, el primer capítulo habla acerca de las tecnologías de seguridad que se deben utilizar para los sistemas de control industrial, o sea, qué tipo de tecnologías aplican en este caso. Segundo, habla acerca de la forma de hacer una evaluación de riesgos, la partición de los sistemas y los niveles de seguridad, la división en zonas y demás. Entonces, aquí habla acerca de todo el detalle de cómo ejecuto, cómo debo enfocar el análisis de riesgos para controlar las amenazas, el impacto y demás. ¿Listo? También es una fuente fundamental para la ingeniería de las soluciones, pues para poder aplicar contramedidas o controles en caso de que los riesgos se presenten a fin de que esos riesgos se reduzcan a un nivel de implementación aceptable. ¿Listo? Y por último, habla acerca de requisitos de seguridad del sistema y niveles de seguridad. Entonces, aquí ya son requisitos específicos de seguridad a nuestro sistema de control industrial. Aquí es donde se habla de todo esto que hablamos hace un momento de, mucho aquí se detallan todo lo que son los requisitos fundamentales, los requisitos técnicos, los requisitos de mejora o las mejoras a los requisitos, perdón, los niveles de seguridad. Entonces, aquí en este documento es donde podemos establecer paso a paso qué implementar. El cómo lo vimos hacia arriba aquí en el punto anterior de la guía de implementación y luego venimos ya a revisar aquí a especificar los requisitos. No sé, alguien abrió el micrófono, no sé si tengan alguna duda. No, listo. Sigamos. Ahora, por último, esta parte 4 es muy importante porque habla acerca de los componentes y los requisitos. En dos partes específicas, en el ciclo de vida del desarrollo del producto, ahí presenta unos requisitos o especifica los requisitos que se deben tener en cuenta dentro del ciclo de vida de desarrollo y después habla específicamente de los requisitos técnicos. Entonces, para hacer la claridad en cuál es la diferencia entre los requisitos del ciclo de vida y los requisitos técnicos. Entonces, el ciclo de vida de desarrollo de cualquier producto se basa en la investigación inicial, en la definición del prototipo, en el desarrollo del prototipo, en las pruebas del prototipo y el aseguramiento del prototipo y la implementación del prototipo. ¿Listo? Eso es una secuencia de pasos que se puede aplicar como ciclo de vida a un proceso de desarrollo de producto. Ahora, ahí para cada partecita del ciclo tenemos unos requisitos específicos. Entonces, sin adentrar mucho en el tema, entonces, por ejemplo, en la fase del ciclo que está relacionada con la definición de las necesidades. Ah, sí, mire, entonces usted debe garantizar requisitos de acceso, bueno, X cantidad de requisitos. Eso a nivel de ciclo, el proceso general. Luego tenemos unos requisitos técnicos específicos a los componentes. Entonces, si tú como compañía desarrolla sensores para medir la temperatura en sistemas críticos, ok, la norma ya tiene incluidos y definidos unos requisitos técnicos específicos para ese tipo de componentes, ¿vale? Entonces, ahí está la diferencia entre los requisitos del ciclo de vida y los requisitos específicos del componente como, digamos, como puntos o como dos puntos importantes acá, los estándares se pueden aplicar a procedimientos de desarrollo, mantenimiento, retiro de hardware, software, actualizaciones de firmware y demás. ¿Listos? Y este componente 4 está enfocado específicamente a proveedores de desarrollo, o sea, proveedores que desarrollen componentes o a nuestra compañía cuando los desarrollemos como tal. Bueno, vamos al proceso de implementación. Creo que nos va a dar el tiempo. Entonces, les decía hace un rato, y en la respuesta a Gabriela, yo creo que aquí se la va a poder contestar completamente. Una
muy buen aporte que tiene este estándar es que identifica a los actores y a cada actor del sistema de control industrial le da unas actividades. Entonces, los actores del estándar ISA 62443 son 4. Los propietarios del activo, que son digamos, las personas o las compañías encargadas de un activo específico. Ejemplo, en Ecopetrol, perdón por tomarlo tanto de ejemplo, pero por ejemplo en Ecopetrol se define que el activo oleoductos depende de la gerencia de oleoductos. Estoy haciendo cualquier cosa. Entonces, ese es el propietario de ese activo. Los proveedores de servicios de integración de sistemas también son actores fundamentales porque, como les decía, cuando nosotros contratamos servicios, no siempre contratamos que me venda algo, sino que me brinde un servicio. Y ese servicio seguramente va a estar integrado a nuestro sistema de control industrial. Entonces, hay unas actividades específicas para estos actores dentro de nuestro proceso. También tenemos actores que son los proveedores de mantenimiento, que van desde lo más simple, como hacerle un mantenimiento a un equipo específico, hasta lo más complejo, que es hacerle un mantenimiento a nuestro sistema SCADA. Y por último, en esta cadena, el otro de los actores, no por ser el último, el menos importante, son los proveedores de productos. Yo, en un sistema de control industrial, no solamente contrato proveedores de servicio de integración, de mantenimiento, sino también proveedores que me venden en sí el producto que necesito. Para ellos también hay actividad dentro de este ciclo. Vamos a ver un breve resumen, no ni tan breve, vamos a ver cada actor, qué actividades tiene relacionadas y cómo o cuál es su aplicabilidad de acuerdo al estándar. Entonces, el propietario activo, ¿qué tiene a su cargo? Tiene que establecer y mantener un programa de seguridad que incluya los requisitos del sistema de control industrial, definir o dividir zonas y conductos, y realizar evaluaciones de riesgos. Debe documentar los requisitos de los sistemas de control industrial en la especialización de requisitos de ciberseguridad, es decir, específicamente en su sistema que aplica a nivel de seguridad. Tiene que adquirir productos y servicios que cumplan con su sistema de control, operar y mantener su sistema de control y evaluar la efectividad de su programa de seguridad en los sistemas de control industrial. ¿Listo? Esas son las actividades que debe hacer nuestro propietario activo. Ahora, ¿qué documentos de mi norma o de mi estándar apoyan estas actividades? El 62443, 21, 22, 23, 24, que estaba relacionado con políticas. El 32 y el 33, que estaba relacionado con sistemas. ¿Listo? Ahora, para los proveedores de servicios de integración, ¿qué tienen que hacer o cuáles son las actividades para estos proveedores? Evaluar y mantener el programa de seguridad para la integración con las soluciones, definir e implementar las soluciones de automatización que cumplan los requisitos de ciberseguridad realizados y aplicar los parches de seguridad durante la fase de integración y el ciclo de vida de la solución. Para ellos también hay unos documentos específicos que le aplican. El 2.1, 2.3 y 2.4 relacionados con el tema de políticas y procedimientos y el 3.2 y el 3.3 relacionados con requerimientos a nivel de sistemas. Los proveedores de servicio de mantenimiento también, ellos tienen que establecer y sostener un programa de seguridad para los servicios de mantenimiento y deben proporcionar servicios y capacidades que cumplan con políticas y procedimientos de seguridad en los sistemas de control industrial especificados por el propietario del activo. Ahí también empezamos a ver las relaciones entre los actores. Para eso, ellos tienen que establecer toda una secuencia de políticas y la aplicabilidad del documento está asociada a los numerales 2.3, 2.2, 2.2, 2.3 y 2.4 que están relacionadas con políticas y procedimientos. Por último, las actividades de nuestros proveedores de productos. Entonces, ellos deben establecer y mantener un ciclo de vida de desarrollo de seguridad, es decir, su proceso de desarrollo en su ciclo de vida debe ser un proceso de desarrollo seguro. Debe proporcionar productos al sistema de control industrial que cumplan con las capacidades de seguridad establecidas, obviamente, en el estándar. Proporcionar productos de componentes que cumplan con capacidades a niveles de seguridad, es decir, con los niveles de seguridad que se han definido, y proporcionar un ciclo de vida continuo para sus productos para sus productos de componentes y sistemas de control, es decir, para los productos que ellos generan relacionados con componentes de nuestro sistema de control. Para ellos, entonces, aquí le aplican requisitos a nivel de sistemas, el 3.2 y el 3.3, y los requisitos a nivel de componentes, el 4.1 y el 4.2. Esa es la relación que existe entre digamos, entre los diferentes actores del estándar y las actividades que tienen que ejecutar y cómo se pueden soportar en la norma como tal. Bueno, ahora viene la explicación del proceso de implementación del estándar. Bueno, la implementación del estándar consta de 7 pasos.
Les pido excusas, aunque vamos a ver si se puede ver un poco más grande, sí. Miren, el proceso consta de 7 pasos como tal. El estándar es muy intuitivo en establecer cuáles son los insumos que se necesitan para cada actividad y cuáles son los entregables que se van a generar dentro de este proceso. Entonces, los 7 pasos de la implementación de la estándar son, primero, identificar el sistema a analizar. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque como los sistemas de control industrial son tan amplios, yo tengo que empezar a analizar por componentes, ¿sí? Entonces, ejemplo, yo no sería una buena estrategia decir, voy a asegurar todo el sistema de distribución eléctrica de Codensa en Bogotá. No, la idea es, oiga, ¿qué voy a empezar? ¿Qué voy a analizar? Específicamente me voy a centrar en el sistema de distribución de la planta, no sé, de la generadora de Chingaza. Estoy diciendo cualquier cosa. Ah, ok, perfecto. Establezco claramente mi objetivo. ¿Qué debo tener en cuenta para establecer ese tema? ¿O cuáles son mis insumos para esa actividad? Primero, los diagramas e inventarios de las arquitecturas de los sistemas, lo que se tenga. Aquí es muy importante, si alguno de ustedes va a emprender ese proceso, seguramente las empresas que manejan infraestructuras críticas son altamente reguladas, por consiguiente deben tener mucha documentación. Entonces, cualquier documentación que se tenga es fundamental. Entonces, hablamos de diagramas, de inventarios, de arquitecturas, de políticas, de regulaciones, es decir, qué normatividad le aplica a la compañía y cuáles son las pautas de riesgo tolerable. Seguramente en cualquier compañía que maneje infraestructura crítica ya debe existir un apetito o unas pautas de riesgos tolerables. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a entregar como resultado de mi identificación de ese sistema que voy a analizar? Voy a hacer o voy a entregar diagramas de arquitecturas e inventarios actualizados. ¿Listo? Con todas las relaciones. Aquí es súper importante las relaciones, es decir, los servicios externos y de soporte que se identifican. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque de acuerdo a una identificación adecuada del sistema a analizar, pues tengo que identificar los actores. Entonces, ese es mi entregable. El segundo paso dentro de nuestro proceso es realizar una evaluación inicial de riesgos de ciberseguridad. ¿Por qué inicial? Porque ya vamos a ver en otro proceso que hay un proceso, sin ir muy lejos aquí, es un proceso inicial, pero si el riesgo en este proceso de identificación inicial no está dentro de lo tolerable, tenemos que empezar a iterar hasta que lleguemos a ese nivel. Entonces, para la realización de la evaluación inicial de riesgos de seguridad, ¿qué podemos tener como insumos? Todas las evaluaciones que tenga la compañía inicialmente generadas y las matrices de riesgos corporativos que tengamos. Esos pueden ser o serían nuestros insumos para poder hacer ese análisis de riesgos. Detengámonos aquí un poquito en el tema de análisis de riesgos. Miren, el análisis de riesgos es un proceso sencillo, pero a su vez un poco desgastante. ¿Por qué? Porque para hacer un adecuado análisis de riesgos, lo primero que yo debo hacer es identificar cuáles son mis activos de información que voy a analizar. ¿Listo? Entonces yo aquí analicé mi sistema, ese sistema está compuesto por activos. Al identificar los activos empiezo a hacer mi proceso de análisis de riesgos. Yo debo identificar los activos y en cada activo identificar los atributos. Ejemplo, integraciones, el activo que se tiene, infraestructura sobre la que se tiene implementado, a qué sistema corresponde, con quién, con qué sistemas está interrelacionado, cuáles son los actores que deben empezar a actuar sobre esos activos. Con todos esos atributos del activo identificados, empiezo a hacer mi análisis de riesgos. El siguiente paso aquí sería identificar amenazas. Bueno, abajo hay un proceso más detallado, pero aquí la idea sería identificar amenazas que le aplican esos riesgos. Luego de identificar esas amenazas que le aplican esos riesgos, tengo todo un proceso de establecer cuáles son las vulnerabilidades que existen que podrían permitir una explotación de esa amenaza. Y ya después ya viene todo el proceso de identificar cuáles son las contramedidas. Entonces, este proceso inicial de riesgos es un proceso que se basa en información que ya existe y que me debería permitir a mí establecer un nivel o una evaluación inicial de riesgo como tal para mi compañía. Después de que eso está identificado, identifiqué mi sistema, hice todo el proceso de análisis preliminar de riesgos, tengo que hacer una partición de nuestro SOC, que es nuestro sistema objeto de análisis, sus siglas en inglés. Tengo que particionarlos en zonas y conductos.
Ya vamos a ver la definición de zonas y conductos, ¿vale? Sin embargo, para que no salgamos del contexto, una zona es una agrupación de componentes que están interrelacionados o que hacen una funcionalidad similar. Un conducto es cómo me puedo comunicar entre zonas. ¿Listo? Ahora, aquí, ¿qué necesitamos para poder hacer esta partición? Necesitamos conocer, ojalá en lo posible tener estándares y buenas prácticas, que pues tenemos nuestra norma como tal, guías de proveedores, evaluaciones de criticidad que ya se hayan realizado, flujos de datos, especificaciones funcionales. Todos estos documentos nos van a servir para poder dividir nuestro sistema objeto de análisis en zonas y conductos adecuados. ¿Y qué es lo que yo voy a entregar? Un diagrama inicial donde, bueno, inicial o revisado, dependiendo del nivel de complejidad que tenga, en donde yo les puedo decir, donde yo le puedo mostrar al negocio, mire, señores, de acuerdo al sistema que ustedes midieron como objetivo, estas son las zonas que componen a este sistema y aquí están los conductos entre esas zonas. ¿Listo? Si después de que hago toda esta tarea en mi proceso inicial, identifico que los riesgos no están dentro del margen tolerable, es decir, ¿se acuerda que hace un momento hablábamos de que las compañías deberían tener definido un apetito de riesgo o un nivel de riesgo aceptable? Ese nivel de riesgo aceptable está sujeto a las definiciones de la compañía y lo que hace es permitirme, o mejor dicho, lo que la compañía ha definido con ese nivel de riesgos aceptable es hasta dónde yo puedo llegar con una situación que no requiere, o sea, la cual yo no voy a hacer ninguna acción o voy a hacer alguna acción. ¿Listo? Entonces el nivel de riesgo se define así. De acuerdo a ese nivel de riesgo, entonces yo digo, ok, por ejemplo, una compañía dice, mi nivel de riesgo aceptable es bajo. Otra puede decir, mi nivel de riesgo aceptable es medio. Otra puede decir alto, en fin. Si cuando yo haga esta evaluación de riesgos inicial, ¿hay algún riesgo que se sale de esa tolerancia? Es decir, mi tolerancia es media y estoy en alto. Tengo que empezar a hacer iteraciones para empezar a buscar la forma en que ese riesgo se mitigue. Entonces, ¿cómo se hace ese proceso? Se vuelve a iterar y se realiza una evaluación más detallada a nivel de seguridad, de riesgos de seguridad, sobre los componentes, sobre las zonas específicas que no acepte el riesgo. ¿Listo? ¿Qué me va a entregar esto? Nos va a establecer unos riesgos de ciberseguridad residual, es decir, después de volver a aplicar controles, unos riesgos residuales, unos niveles de clasificación para cada una de las zonas que se vieron afectadas o que no están dentro del contexto. Para los que el riesgo es aceptable, pues procedemos a todo el proceso, o valga la redundancia, de documentación de los requisitos, las suposiciones, las restricciones de ciberseguridad o de seguridad cibernética. ¿Listo? Aquí, ¿qué tenemos? Las políticas, como insumo, las políticas que ya existen, las regulaciones, lineamientos de riesgo tolerable y demás. ¿Qué entrego? Especificaciones de requisitos con respecto a seguridad cibernética. Eso es lo que entrego acá. Y por último, esta documentación debe ser aprobada por el propietario del activo. Ya después viene pues todo el proceso de despliegue como tal. No sé si con esto, Gabriela, quede mucho más claro el proceso de implementación de la norma, del estándar, perdón. O si hay alguna duda Sí, adicional. señor, muchas gracias. Vale, súper. Continuamos. Aquí vemos lo que son las definiciones de las zonas y conductos. Son fundamentales porque es la granularidad a la que debo llevar mi análisis como tal. Entonces, ¿qué es una zona? Una zona se describe como un conjunto de activos lógicos y físicos, importante. No solamente estamos hablando de equipos, motores, PLCs, SCADA, sino también de temas lógicos, redes, equipos activos de red, software que utilizo sobre estos temas, ¿listo? Servidores, sistemas operativos de servidores y demás. Él dice acá, bueno, activos lógicos y físicos en función de riesgos e importancia. Su propósito operativo es la ubicación específica, o sea, establecer los atributos de ubicación físicas, accesos necesarios, cargos y demás. Entonces, eso es la descripción de una zona, un conjunto de activos físicos y lógicos que están asociados, bien sea por una actividad específica o por una importancia y demás. ¿Listo? Ahora, ¿qué son los conductos? Es un conjunto lógico de canales de comunicación que conectan una o más zonas, perdón, dos o más zonas y tienen necesidades de seguridad similares. Eso es lo que es un conducto. ¿Listo? Ahora, ¿para qué nos sirve este tema? La idea de poder hacer una división de zonas y conductos, al final lo que me permite es
avanzar en un paso crucial dentro del proceso de evaluación de riesgos, porque al tener agrupados en zonas ciertos activos que tienen características similares, el análisis se puede aplicar a todos esos activos o a toda la zona como tal. ¿Listo? Entonces, al hacer la división por zonas, voy a aplicar, digamos, principios específicos a todos los componentes que están relacionados. Si no creo esas zonas, pues voy a empezar a analizar componentes por separado, lo que hace que mi proceso sea mucho más dispendioso, mucho más largo y menos eficiente. ¿Listo? Eh, ¿Para qué sirve dividir todo este tema en zonas y conductos? Para construir un conjunto de estándares de seguridad comunes que reduzcan el riesgo cibernético y que se puedan aplicar a los activos. Muy similar a lo que acá les acabo de comentar. Y también al generar estas zonas y conductos, lo que estoy reduciendo al final es el impacto potencial de un ciberataque exitoso. Si yo aplico medidas específicas a una zona, pues hombre, de acuerdo a los activos que estén allí agrupados, voy a reducir el riesgo de ciberataque sobre esos componentes como tal. Las características de la zona, entonces una zona debe tener un borde claro, es decir, debe estar claramente delimitada. La zona puede estar compuesta por subzonas y pues la idea es que cumplan con requisitos de seguridad de la zona principal, es decir, yo puedo decir, bueno, está la zona 1, que son los equipos, no sé, de la planta Puente Aranda. ¿Listo? Pero entonces a planta Puente Aranda puedo tener subzonas. Sí, mire, está la subzona que se llama Galán, la subzona que se llama América, la subzona que se llama, no sé, Puente Aranda, o Club Militar, en fin. Ahora, ¿qué características deben tener esas subzonas? Que deben cumplir con las características de seguridad de la zona principal. Los activos dentro de esa zona deben estar protegidos por niveles de seguridad adecuados, es decir, a cada activo se le debe aplicar un nivel de seguridad adecuado. Los activos externos de una zona pueden tener un conjunto de reglas diferentes, claro, porque a pesar de que pueden estar en la misma zona, pueden estar eh, afectados por entornos diferentes, entonces aquí se puede presentar ese tema. El borde, ¿para qué lo utilizamos? Para establecer qué está dentro de nuestro alcance y qué no está dentro de nuestro alcance. Eh, aquí digamos que otra característica de las zonas es el acceso a través de canales de comunicación, es decir, yo cuando defino mi zona, le defino cuáles son los canales de acceso que puede llegar a tener o no. Y pues con esas zonas identificadas y esos canales de acceso identificados, otra característica es la agrupación de conductos funcionalmente. Es decir, si yo tengo varias integraciones que tienen una misma funcionalidad, pues puedo agrupar esas comunicaciones o esos conductos para llegar a mi zona como tal. Esas son las características de las zonas. Lo siguiente que vamos a ver acá ya es un poco más en detalle el proceso de gestión de riesgos. Es un poco más ladrilludo, pero en realidad es muy fácil. Es una sucesión de pasos que iteran. Entonces, como yo ya tengo mi sistema definido, lo primero que hago dentro de mi análisis de riesgos es identificar amenazas. Ahora, ¿cómo identifico o qué insumos podría yo tener para identificar esas amenazas? Datos de históricos de incidentes, es decir, oiga, estos sistemas, ¿qué amenazas ha tenido en el tiempo hacia atrás que le han afectado? Otras fuentes de información sobre amenazas son, por ejemplo, lo que podríamos llamar digamos, la agrupación de amenazas que aplican a ciertos activos. Por ejemplo, está Magerit, que es una muy buena herramienta española para identificar amenazas como tal. Entonces, tengo esas fuentes externas de información, esas fuentes históricas, identifico mi pool de amenazas y ese es el entregable de mi primer proceso, las amenazas. ¿Por qué primero identifico amenazas y luego vulnerabilidades? Porque puede que yo tenga amenazas que no tengan vulnerabilidades y ahí se hace como la diferencia. Entonces, después de que tengo las amenazas, identifico, oiga, estas amenazas, ¿qué vulnerabilidades tienen? ¿Listo? Entonces, ahí hago una evaluación de amenazas. eh, como insumos puedo utilizar evaluaciones de vulnerabilidades que ya se hubieran hecho con anterioridad, auditorías previas también y bases de datos de vulnerabilidades. Como aquí yo tengo componentes específicos, yo puedo a nivel de investigación o de bases de datos establecer esos componentes qué vulnerabilidades tienen. ¿Listo? Y de acuerdo con esos insumos, al hacer mi análisis, genero mi listado de vulnerabilidades. Entonces ya tengo amenazas, tengo vulnerabilidades.
Después de que yo tengo ese tema, entonces tengo que determinar la consecuencia e impacto que tiene como tal este análisis. ¿Listo? Entonces, los insumos van a ser las amenazas y vulnerabilidades que ya se realizaron en su momento. Y pues la calificación como tal. Entonces aquí simplemente es una regla en donde yo determino, de acuerdo a la probabilidad y el impacto, cuál es el valor de la consecuencia o el impacto de la amenaza. Entonces eso me va a generar una evaluación de amenazas. Una evaluación de impactos, que es la relación entre las vulnerabilidades y las amenazas, de acuerdo a lo que les estaba mencionando hace un momento. Luego de eso genero determino una probabilidad absoluta del riesgo. Entonces aquí es simplemente tomo los insumos que ya tengo o que ya generé en los pasos 1 y 2, los analizo y genero una evaluación de probabilidad de ocurrencia que va a servirme después como otro insumo. ¿Listo? Después de que tengo todo esto identificado y determino esas consecuencias de impacto y esas probabilidades, empiezo a calificar el riesgo. Voy a hacer una aclaración. Cuando yo termino la consecuencia del impacto digo, oiga, mire, esta amenaza que está afectada por esta vulnerabilidad en el contexto de mi compañía, ¿qué tan alto puede generarme un impacto? Entonces yo ahí digo, si se me materializa esta vulnerabilidad o de acuerdo a esta amenaza, si se materializa por medio de la vulnerabilidad, el impacto va a ser alto, medio, bajo. Lo mismo por la probabilidad. Oiga, esta amenaza que está acá se puede presentar cada cuánto o históricamente cada cuánto se ha presentado. Es alta, media o baja. Cuando yo determino las consecuencias de impacto y la probabilidad absoluta, ahí es cuando llego a calificar el riesgo, que esa sí es la relación entre la probabilidad y la amenaza. ¿Listo? Aquí el insumo son nuestras evaluaciones de impacto y probabilidad. Se hacen las fórmulas matemáticas que ya las vamos a ver más adelante para determinar el nivel de riesgo. Y por último, lo que entrego es una evaluación de riesgos de ciberseguridad no mitigados. Bueno, después viene establecer los niveles de seguridad de acuerdo a los requisitos fundamentales, los técnicos y las mejoras. Entonces tomo la matriz, mi insumo sería la matriz de riesgos corporativos y de otros, y la tolerancia a los riesgos. Y de acuerdo con eso, entonces establezco un nivel de seguridad sobre esos riesgos identificados. Luego, pues ya viene todo un proceso de iteración en donde si el riesgo mitigado supera el riesgo tolerable, pues entonces vuelvo a identificar contramedidas o controles adicionales, reevalúo la probabilidad y el impacto y determino el riesgo residual. Aquí tenemos, digamos, el resultado de esta actividad 8 de evaluación de las contramedidas es una lista de contramedidas o de controles. Tomo esas contramedidas o controles. De acuerdo a eso, vuelvo a establecer la probabilidad del impacto después de controles y entrego una evaluación de probabilidad, digamos, reducida. Luego determino el riesgo basados exactamente en lo mismo que estábamos hablando aquí atrás y entrego el riesgo residual después de hacer esas iteraciones. Si todos los riesgos residuales están por debajo de lo tolerado, pues entonces simplemente pasamos a la aprobación del propietario del activo, que es el informe detallado como tal. De lo contrario, tenemos que seguir evaluando contramedidas y seguir iterando hasta que lleguemos a un nivel de riesgo tolerable. ¿Listo? Este es el proceso de análisis de riesgos que, como les digo, no es difícil, es un poco tedioso, pero es fundamental para la implementación de nuestro estándar ISA 62443. Bueno, después, en el paso que estamos acá determinando el riesgo de ciberseguridad, Freddy, qué pena señor, interrumpirte, Freddy. Por aquí dale. Walter tiene una pregunta. Claro, Walter, dime. Es que qué pena, pero me tengo que ir a otra reunión y no quería interrumpirte porque está muy buena. Tranquilo. De antemano te digo que me parece un resumen interesante. Eh, no sé si has visto pues, que los últimos ataques que se han hecho muy sutiles a los sistemas de control industrial utilizando inteligencia artificial. No sé si sabes si la ISA tiene o no algún tipo de release relacionado con esto, porque digamos en los grupos en los foros de discusiones de sistemas de control industrial, de ciberseguridad, pues se habla bastante de regulaciones legales, todavía no de normatización o de estandarización de las pautas, porque estamos en una fase diferente a la que tenías cuando haces todo tu camino del assessment y de identificar las zonas y los conductos y pues en dónde vas. Es que me tengo que ir. Si quieres, Vale, respira
respóndela en cualquier tiempo de la charla, que yo no entré sino los últimos 5 minutos, entonces me la voy a ver en diferido. De antemano, Vale, muchas no, ni más gracias. falta, Walter. Mira, si alcanzas a escucharlo, mira, efectivamente hoy en día, digamos que el tema de las amenazas, las APTs, las amenazas, las APTs, que se me olvidó lo que significa la sigla, amenazas persistentes, las amenazas persistentes están empezando a hacerse con inteligencia artificial, ¿listo? Ahora bien, la respuesta o una lista específica en este momento que exista de requerimientos ante este tipo de amenazas, no la vi dentro de la investigación y digamos dentro de lo que encontré, no hay una check específico es asociado a temas de inteligencia artificial. Sin embargo, el estándar es amplio y es consistente en el sentido de que la única diferencia que hay entre un ataque realizado por un ser humano y un ataque de una inteligencia artificial es que la inteligencia artificial evalúa más posibilidades. Al final, ¿con esto qué quiero decir? Que aplicando las recomendaciones y los requisitos de seguridad de este estándar que está actualizado hace 2 años, seguramente con todo este tema de la inteligencia artificial, prontamente generará un nuevo release. El hecho de poder aplicar esos requisitos a nivel tanto del ciclo de vida de producción como del ciclo de vida de mantenimiento, nos podría llegar a generar algún tipo de, digamos que de pauta de control ante este tipo de situaciones, ¿vale? Entonces, la respuesta a tu pregunta específica es si existe un check en ese momento ya creado, la respuesta es no, pero el hecho de poder implementar los controles y los requisitos que ya se han identificado nos generaría o nos permitiría, digamos, un nivel de control medianamente adecuado a las nuevas amenazas persistentes como tal. Ok, listo. Digamos ¿Listo? que eso es lo mismo que se discute en los foros. Pero te voy a poner un ejemplo. Lo que pasa es que la inteligencia artificial, comparada con el hombre, pues tiene dos ventajas. Y te los voy a hacer supremamente rápido. Una es que no se cansan. Dos, que son más certeras, más precisas. Tres, que están conectadas entre sí y que se actualizan cada segundo. Entonces te voy a poner un ejemplo. Van dos conductores expertos manejando dos carros. Y uno de los dos sabe que hace poco hubo algún accidente y quedó una mancha de grasa. Y el otro Sí. no. Nosotros todavía no confiamos en la conducción automática o automatizada, sino que confiamos más en los conductores expertos. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Con que uno de los dos sepa que hay una mancha de grasa, los dos ya lo saben. Sí. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de una colisión ante un evento es menor en una inteligencia artificial. Dos, como no se cansan, tú las puedes dejar trabajando todo el día. ¿Sí? Entonces, Claro, ¿a dónde voy yo? A que tenemos que lanzar la piedra más lejos, porque si hoy en día no existen, pues tenemos que trabajar en que existan. Y correcto, este tipo de socialización es buenísimo porque nos permite a todos darnos cuenta de que nos hace falta un camino interesante. claro que sí. Sin embargo, te planteo el análisis de la inteligencia artificial desde la siguiente perspectiva. Es cierto, la inteligencia artificial no se cansa y tiene la posibilidad de analizar más cosas que lo que hace un hombre. ¿Listo? Pero la inteligencia artificial no solamente la están utilizando los malos, sino también los buenos. Entonces, al final, la inteligencia artificial lo que te va a permitir a ti, bien sea del lado oscuro, bien sea del lado nuestro, pues del lado blanco, a la luz, es exactamente del lado de las fuerzas, del lado de nuestro lado, es poder identificar al final de una manera mucho más proactiva los temas. Al final, ante un evento de seguridad, lo más importante es la oportunidad y la identificación. Entonces, si bien es cierto que existen amenazas persistentes que se generan con inteligencia artificial, que pueden ser mucho más eficientes y pueden ser mucho más dirigidas, también tenemos herramientas que hoy en día nos permiten entrar a identificar este tipo de anomalías dentro de nuestro contexto. Te voy a poner un ejemplo. Mira, hoy en día existe una herramienta que se llama Darktrace que evalúa desde el punto de vista de anomalías de la red, comportamientos. Entonces,
así como la inteligencia artificial está generando amenazas, también está generando, digamos, patrones para identificar ese tipo de cosas. Estamos completamente de acuerdo en el sentido de que la tecnología está avanzando 10.000 veces más rápido de lo que los seres humanos podemos comprenderla y lo que las legislaciones y las estandarizaciones puedan llegar a controlarla, ¿sí? Es fundamental lo que tú mencionas. Esto lo que nos debe abrir es digamos, la capacidad de decir, oiga, venga, esto está corriendo, esto es lo que tengo, ¿qué más deberíamos poder hacer? Porque en la medida en que la industria se vea en la necesidad de mejorar, seguramente vamos a empezar a generar ese tipo de situaciones que seguramente cuando salgan ya nos va a faltar muchas cosas porque han salido otras cosas, sesiones. Yo no sé si ustedes han estado pendientes de redes sociales y de noticias. Hace poco salió ChatGPT, que te responde lo que sea. Ahora ya tenemos AutoGPT, que ya es como un asistente personal que combina voz, combina una cantidad de cosas y ya tú no tienes que decirle, o sea, ya no resuelve solamente preguntas específicas, sino que genera estrategias para resolver problemas. Entonces, el tema va supremamente adelantado, pero bueno, la importante de precisamente estas charlas es que tengamos como un contexto general que puede ser transversal a la aplicación del estándar como tal, que puede funcionarnos hasta cierto punto para todo este tipo de cosas, pero que también es necesario que empecemos a indagar y a preguntarnos, venga, ¿qué más podemos hacer en este tipo de cosas? Gracias, Walter, ahí por la pregunta. No sé si te habrá sido, pero súper interesante. Bueno, para cerrar, porque ya se nos acabó el tiempo, 5 minutos, los cálculos de la matriz de riesgos en realidad es un tema muy simple, todo depende del apetito del riesgo que tenga la compañía como tal. Lo definimos en 3 factores, alto, medio, bajo. Altos son calificaciones de riesgos en donde la compañía se ve altamente afectada y necesita acciones inmediatas. Medio son afectaciones que generan impacto y necesitan remediaciones, pero pues son de un valor o de una criticidad menor al anterior. Y bajas son simplemente problemas que ya podríamos, digamos, omitir en el sentido de que no generan ningún tipo de impacto a la compañía. Dos cosas también importantes. El estándar define 2 ciclos de vida. Uno, el ciclo de vida de seguridad sobre soluciones de automatización y el otro, el ciclo de vida de seguridad sobre los productos. Entonces, en el ciclo de vida de la automatización, digamos que hablamos de todo lo que está relacionado con software y comunicaciones que permiten integrar nuestros sistemas de control industrial. Y en el ciclo de vida del producto, eso sí ya está mucho más enfocado a lo que habíamos hace un momento acerca de requisitos específicos de seguridad a ciertos componentes que vayamos a implementar dentro de nuestro sistema de control industrial. ¿Listo? Aquí una breve descripción de acuerdo a los ciclos de vida de la seguridad, bien sea en las soluciones de automatización o de producto, qué componentes de la norma nos aplicarían. Entonces, súper importante cuando vayamos a contratar o a comprar productos, tener en cuenta los requisitos tanto del producto como del ciclo de vida. Y en la automatización, pues aquí ya va a tener un poco más de contexto en cuanto a terminologías, políticas y requisitos de seguridad como tal. Por último, 5 conclusiones muy rápidas. Primero, el estándar ISA/IEC 62443 es una referencia muy importante, muy útil para poder aplicar controles de ciberseguridad en los sistemas de control industrial. La implementación de este estándar mejora la ciberseguridad en los sistemas de control industrial y reduce de manera significativa los riesgos de interrupción en los procesos, y esto enfocado a la productividad. Ayuda a cumplir la normativa y los requisitos legales y contractuales, protege nuestra marca y reputación, tanto a nivel de nuestros colaboradores como nuestros clientes. Permite combinar evaluaciones de madurez, evaluaciones de riesgos y evaluaciones técnicas para poder generar una visión mucho más holística o mucho más general de los sistemas de la seguridad en los sistemas de control industrial. Y ayuda a los expertos en seguridad, en OT, en tecnologías operativas, a evaluar, diseñar e implementar arquitecturas y soluciones en ciberseguridad específicas para este tipo de tecnologías. Eso era lo que les quería comentar el día de hoy. Creo que nos sobran 2 minuticos para preguntas. Muchas gracias a todos por la oportunidad de permitirles contar un poquito de mi conocimiento y nada, los escucho. Preguntas, quejas, reclamos, felicitaciones, con mucho gusto. Estamos atentos. Bueno, Freddy, de antemano, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que
generar este material es muy valioso para nosotros, para todo el staff y para los payers en Pace Consulting. Nos diste ese abrebocas sobre todo lo que tiene el estándar y la importancia del mismo. Creo que indudablemente contamos con un experto en la temática y esa es, Gracias. digamos, la finalidad de los consultorios técnicos. Al final es como transferencia de conocimientos entre la propia comunidad de Pace Consulting, porque tenemos varios servicios que son de ciberseguridad y CELA que, que es muy valioso para nosotros. No sé si, como comenta Freddy, alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta Hola, adicional. Freddy. Buenos días, ¿con Sí, quién hablo? con Gabriela. Hola, Eh, Gabriela. vale, no, muchas gracias como por toda la explicación. Me queda como una inquietud acá y estaba tratando como de a ver si la podía resolver sin tomar Vale. la palabra, pero era que si este estándar va ligado o su implementación es, debo ya tener el 27001, o sea, en cuanto a recomendación, si debo empezar como por 27001 y después ya más específicamente en temas de este tipo, aplicar el estándar o no tendría nada que ver. Quiero así como... Pues, ¿yo qué te recomendaría? Mira, si tu compañía en este momento no tiene implementado absolutamente nada relacionado con Ujú, temas de seguridad, yo sí empezaría por, digamos que más que por la implementación, por adoptar el estándar ISO 27001 y con ok. todas las 27000. ¿Por qué? Porque eso te va a dar una visión más general de negocio y te va a empezar a ayudar a identificar riesgos específicos. ¿Listo? Luego continuaría con el estándar, con este estándar, con el 62443, porque ya teniendo una visión general del tema puedes llegar a Sí. generar más valor y hacer el proceso mucho más simple. Ahora, todo también depende de tu empresa. Si, por ejemplo, Ujú, en el proyecto en el que tú estás, te necesitas hacer recomendaciones a nivel de adquisición de productos o a nivel de controles específicos para algún sistema de control industrial que tengan identificado que tiene un alto riesgo, digamos, de ciberataques, y no tenemos la 27000 antes, yo ok. me iría de una vez como tal, porque esa es oportunidad. Como les decía hace un rato, al final en ciberseguridad lo más importante es la oportunidad con la que tú actúas frente a. Entonces, esa sería mi recomendación. Si no hay ningún afán, empecemos por 27001, es un contexto más general, digamos, es un primer brochazo de lo que es la ciberseguridad, vas a cubrir muchos más aspectos de la compañía y eso que hagas allá te va a servir como insumo para la implementación del 62443. Listo, vale, Esa muchas sería mi gracias. recomendación. Gracias a ti por tu Gracias, gracias. pregunta. Bueno, Em, Listo, entonces, no sé, Iván, cuéntame, ¿cómo seguimos con el Bueno, tema? creo que no hay más preguntas. No veo por aquí manos alzadas como tal. No, Freddy, agradecerte. Nosotros vamos a subir la grabación a nuestro canal de YouTube donde tenemos las capacitaciones para aquellos que quieran posteriormente revisarlas. Entonces les estaré enviando la grabación, se les estará compartiendo. Freddy, Vale. No, muchísimas pues gracias. para cerrar simplemente quería agradecerte a ti y al equipo por permitirme, como les decía, compartir un poquito de mi conocimiento. Cualquier cosa en la que ustedes vean que les pueda colaborar, me escriben, me contactan por medio de Iván, por medio de Juan Camilo. Y pues nada, muchas gracias a todos por escucharme estas 2 horas con semejante ladrillo, porque sé que no es un tema que entre muy fácil, pero muchas gracias a todos y encantado de participar. Listo, Freddy. Mil Que gracias. tengan una muy buena tarde todos. Hasta luego. Igualmente, que estén todos muy hasta bien. luego, gracias. Gracias a todos, gracias, Gracias. muy bien. Hasta luego. Gracias, Freddy. Con mucho gusto. Hasta luego. Gracias.